Hay películas que regresan porque una historia quedó incompleta, y hay otras que regresan porque una emoción nunca terminó de desaparecer. Cocktail 2 pertenece a esa segunda categoría. No vuelve para repetir exactamente lo que hizo Cocktail en 2012. No trae de vuelta el mismo triángulo, ni los mismos rostros, ni la misma juventud brillante de aquella película que mezclaba amistad, deseo, libertad, egoísmo y dolor en un paquete de romance urbano muy reconocible. Pero sí vuelve a tocar el mismo nervio. Esa zona peligrosa donde una relación parece estable por fuera, mientras por dentro ya está llena de preguntas que nadie se atreve a decir en voz alta. Y por eso Cocktail 2 en 2026 no funciona solo como una secuela espiritual. Funciona como una nueva prueba para el cine romántico de Bollywood. Porque después de muchos años en los que las grandes pantallas se llenaron de acción, universos, violencia estilizada y espectáculos enormes, esta película apuesta por algo aparentemente más simple, pero emocionalmente muy difícil. 3 personas, una relación, una amistad, una tentación y una pregunta incómoda. ¿Qué pasa cuando el amor ya no se rompe por falta de cariño, sino por exceso de duda? La historia se mueve alrededor de Kunal, Diya y Ali. Kunal, interpretado por Shahid Kapoor, no llega como un héroe de fantasía ni como un villano evidente. Su función dentro del conflicto es más humana. Es el hombre que queda en el centro de una relación que parece haber durado lo suficiente como para ser segura, pero no lo suficiente como para estar completamente resuelta. Diya, interpretada por Rashmika Mandanna, representa esa parte de una pareja que quiere creer, quiere confiar, quiere avanzar, pero siente que algo debajo de la superficie puede fallar en cualquier momento. Y Ali, interpretada por Kriti Sanon, entra como una presencia que no solo altera el equilibrio, sino que obliga a todos a mirarse sin maquillaje emocional. La premisa es peligrosa porque parece ligera al principio. Una pareja, un viaje, una amiga, un juego de coqueteo, una prueba de lealtad. En una comedia romántica sencilla esto podría funcionar como una cadena de malentendidos divertidos, una excusa para canciones, celos, glamour y reconciliaciones fáciles. Pero Cocktail 2 toma esa situación y la convierte en algo más tenso, porque la verdadera pregunta no es si Kunal será fiel o no. La verdadera pregunta es por qué Diya necesita probarlo. Ahí está el centro emocional de la película. Cuando una persona en una relación decide poner a prueba a la otra, casi nunca está buscando información nueva. Está buscando confirmar un miedo que ya vive dentro de ella. Diya no aparece simplemente como una novia insegura por capricho. Su inseguridad es una señal de que la relación con Kunal, aunque larga, aunque importante, aunque aparentemente construida con años de historia, tiene una grieta que todavía no se ha cerrado. Y cuando Ali entra en ese espacio, no crea la grieta, la ilumina. Ese es el tipo de conflicto que conecta directamente con el espíritu de Cocktail de 2012. La primera película no fue recordada solo por su música, su moda, sus fiestas o su brillo visual. Fue recordada porque debajo de todo ese glamour había una verdad muy incómoda. A veces las personas que más se quieren no saben qué hacer con ese amor. A veces la amistad se contamina con deseo. A veces la libertad parece atractiva hasta que empieza a pedir un precio. Y a veces el personaje que parece más fuerte por fuera es quien termina pagando emocionalmente más caro. En Cocktail 2 la situación cambia, pero la esencia regresa. Ya no estamos mirando exactamente el mismo tipo de juventud ni el mismo mapa emocional. Ahora la historia habla de relaciones modernas donde el compromiso no siempre significa seguridad, donde la química no siempre significa futuro y donde una pareja puede llevar años juntas sin haber resuelto la pregunta más importante. ¿Estamos juntos porque nos elegimos todos los días o porque ya no sabemos cómo salir de esta historia? Kunal y Diya vienen de una historia larga. Eso cambia todo, porque una relación nueva puede romperse por impulsos. Una relación larga se rompe por acumulación. Cada silencio pesa más. Cada duda trae memoria. Cada gesto se interpreta con el historial completo de la pareja. Y cuando Diya empuja a Ali hacia Kunal para probar su lealtad, lo que hace en realidad es introducir una bomba emocional dentro de una casa que ya tenía gas acumulado. Ali es la pieza que vuelve el conflicto interesante. Porque si ella fuera solo la tentación, la película sería mucho más plana. Pero Kriti Sanon entra como una figura con carisma, libertad y presencia propia. Ali no es importante únicamente porque pueda atraer a Kunal. Es importante porque obliga a Diya a compararse, a mirarse, a preguntarse qué tipo de mujer cree ser dentro de la relación y qué tipo de mujer teme haber dejado de ser. En un triángulo romántico bien construido, la tercera persona no solo amenaza a una pareja, revela la verdad que la pareja estaba evitando. Y aquí el título cóctel vuelve a tener sentido. Un cóctel no es una sola cosa, es mezcla, es proporción, es sabor, fuerza, dulzura, amargura, exceso. Si una parte domina demasiado, la bebida cambia. Si una parte falta, la fórmula se pierde. La película utiliza esa misma idea en sus relaciones. Kunal, Diya y Ali no son 3 líneas separadas. Son ingredientes que al mezclarse producen una reacción. Y esa reacción no se puede controlar una vez servida. La dirección de Omi Adahania es clave porque él ya entiende este universo.
En la primera Cóctel, su mirada ayudó a convertir una historia de amor y amistad en una experiencia marcada por estilo, música y dolor emocional. En Cóctel 2, su regreso como director no es un detalle menor. Le da continuidad de tono a una secuela espiritual que no depende de repetir personajes, sino de recuperar una sensibilidad. Gente atractiva, lugares bonitos, emociones desordenadas y decisiones que parecen pequeñas hasta que destruyen algo grande. Pero la película también llega en un momento distinto para Bollywood. En 2012, Cocktail podía sentirse como una película urbana, moderna, aspiracional, con una visión de relaciones que conectaba con una generación específica. En 2026, el público ha cambiado. La conversación sobre amor, compromiso, deseo, independencia y límites personales es mucho más directa. Hoy una historia como esta no se mira solo preguntando quién termina con quién. Se mira preguntando quién fue honesto, quién manipuló, quién tuvo miedo, quién confundió libertad con irresponsabilidad y quién usó el amor como excusa para no crecer. Por eso Cóctel 2 tiene un reto más complicado que simplemente traer nostalgia. La nostalgia puede vender una entrada, pero no sostiene una película completa. Para sostenerse, necesita que Kunal, Diya y Ali no parezcan muñecos dentro de una fantasía bonita, sino personas con contradicciones reconocibles. Kunal tiene que ser más que el hombre deseado. Diya tiene que ser más que la mujer insegura. Ali tiene que ser más que la amiga peligrosa. Si la historia funciona, es porque cada uno representa una forma distinta de enfrentar el amor. Kunal representa la prueba. No solo porque Diya lo pone a prueba, sino porque su reacción define el tipo de hombre que es cuando nadie le está dando instrucciones. Hay personajes que se revelan en grandes discursos. Kunal se revela en los espacios pequeños, cómo mira, cómo responde, qué evita, qué permite, qué disfruta, qué niega. En una película de este tipo el peligro no siempre llega con una traición enorme. A veces llega con una sonrisa que dura un segundo de más. Diya representa el miedo disfrazado de control. Ella cree que está diseñando una situación para descubrir la verdad, pero al hacerlo pierde el control de la historia. Ese es el castigo emocional de quienes manipulan una prueba sentimental. Una vez que conviertes el amor en experimento, ya no puedes pedir que todos actúen con pureza. Diya quiere certeza, pero usa un método que crea incertidumbre. Quiere proteger la relación, pero introduce exactamente aquello que puede destruirla. Quiere saber si Kunal la elige, pero al empujar a Ali hacia él también obliga a Ali a ocupar un lugar que tal vez nadie debería haberle pedido ocupar. Y Ali representa la libertad, pero no una libertad simple. Su presencia despierta deseo, comparación y caos, pero también hace visible algo que ya existía. Ali puede parecer la fuerza que interrumpe, pero en realidad funciona como espejo. Frente a ella, Kunal puede descubrir zonas de sí mismo que tenía dormidas. Frente a ella, Diya puede descubrir que su miedo no era completamente irracional o quizá que su inseguridad creó el problema que temía. Y frente a esa tensión, el público tiene que decidir si está viendo una historia de traición, una historia de autodescubrimiento o una historia sobre cómo las relaciones modernas se rompen cuando nadie se atreve a hablar antes de jugar. Ese punto es importante. Cocktail 2 no necesita inventar un villano tradicional. El villano puede ser la duda, puede ser la inmadurez, puede ser el ego, puede ser la necesidad de sentirse deseado incluso cuando ya se tiene amor. Puede ser esa costumbre humana de probar a los demás en lugar de confesar nuestras propias inseguridades. Por eso el viaje, el glamour y los escenarios no son solo decoración. En este tipo de romance urbano los lugares bonitos funcionan como contraste. Mientras más atractiva se ve la superficie, más fuerte se siente el desorden interior. Vacaciones, paisajes, ropa, música, fiestas y química visual pueden dar la impresión de que estamos viendo una fantasía ligera. Pero debajo de esa superficie, cada personaje está negociando algo mucho más serio. La necesidad de ser elegido. La gran ironía es que todos quieren ser elegidos, pero nadie quiere quedar vulnerable. Diya quiere que Kunal la elija sin tener que pedirlo. Kunal quiere sentirse libre sin cargar con todas las consecuencias de esa libertad. Ali quiere existir con intensidad sin ser reducida al papel de amenaza. Y esa mezcla crea el motor de la película, porque cuando tres personas quieren cosas distintas, pero todas quieren conservar su dignidad, el romance deja de ser una línea recta y se convierte en una zona de guerra emocional. Ahí es donde Cocktail 2 puede conectar con el público que busca una experiencia completa. No solo qué pasa en la historia, sino por qué pasa. No solo quién ama a quién, sino qué tipo de amor está en juego. No solo quién comete el error, sino qué miedo llevó a ese error. La película también carga con el recuerdo de la primera Cocktail, y ese recuerdo es una ventaja y un problema al mismo tiempo. Es una ventaja porque el título ya tiene identidad, música, estilo, romance, amistad, dolor. Pero es un problema porque el público no solo compara tramas, compara sensaciones. Recuerda cómo se sintió ver a personajes jóvenes tomar decisiones impulsivas. Recuerda la energía de una película que parecía ligera hasta que el corazón se complicaba. Recuerda la mezcla de diversión y tristeza que hizo que la primera entrega quedara en la memoria popular.
Entonces Cóctel 2 no solo debe contar una nueva historia, debe justificar por qué esa marca emocional merecía regresar, y su respuesta parece estar en la madurez del conflicto. Esta no es simplemente una historia de chicos que no saben lo que quieren, es una historia de adultos que quizás sí saben lo que quieren, pero tienen miedo de admitirlo. Kunal y Diya no están empezando desde cero, su vínculo tiene pasado, por eso cada decisión pesa más. Ali no entra en una relación vacía, entra en una relación con historia, con rutinas, con promesas implícitas y con cansancio emocional. Y cuando alguien nuevo entra en una relación antigua, el conflicto no siempre es la atracción. A veces el conflicto es que esa persona nueva trae una versión de nosotros mismos que creíamos perdida. Eso puede explicar por qué el triángulo funciona como mecanismo dramático. Kunal puede ver en Ali una energía distinta. Diya puede ver en Ali una amenaza, pero también una comparación dolorosa. Ali puede ver en Kunal algo que no esperaba, y en Diya una amistad que se contamina por el juego que Diya misma comenzó. La situación se vuelve incómoda porque nadie queda completamente limpio. Y cuando una película romántica se atreve a ensuciar moralmente a sus personajes, se vuelve más interesante. Porque el amor en el cine muchas veces se presenta como destino. Aquí se presenta como presión, presión para decidir, presión para confiar, presión para no huir, presión para aceptar que la persona que amas puede ser deseada por alguien más y que eso no debería destruirte si la relación está realmente firme. Pero si te destruye, tal vez el problema no era la tercera persona, tal vez el problema era la base. La primera parte de esta explicación nos deja justo en ese lugar. Cocktail 2 empieza como una historia atractiva de romance, viaje y glamour, pero su verdadero valor está en cómo convierte una prueba aparentemente juguetona en una cadena de consecuencias emocionales. Diya cree que está buscando seguridad. Kunal cree que puede manejar la situación. Ali cree que solo está entrando en un juego ajeno, pero en una historia como esta nadie entra en el juego y sale igual. Porque cuando el amor se convierte en prueba, la respuesta casi nunca llega limpia. Llega mezclada, como un cóctel demasiado fuerte, como una verdad servida con hielo, dulzura y veneno. La verdadera fuerza de Cóctel 2 no está solamente en el triángulo romántico, está en la forma en que ese triángulo nace de una amistad. Porque una historia donde una mujer sospecha de su pareja y aparece otra mujer podría convertirse fácilmente en un drama común de celos. Pero aquí el conflicto se vuelve más incómodo porque Ali no es una extraña cualquiera. No entra en la vida de Diya como una rival anónima que aparece de la nada. Entra desde un lugar mucho más peligroso, la confianza. Y eso cambia toda la energía de la película. Cuando una persona desconocida amenaza una relación, el daño puede ser directo. Pero cuando la amenaza parece venir de alguien cercano, el daño se multiplica. Ya no se rompe solo la pareja. Se rompe también la idea de amistad, de complicidad, de lealtad entre dos personas que quizás se conocían demasiado bien para hacerse daño, pero no lo suficiente para saber dónde estaba el límite. Diya pone en marcha una prueba porque quiere saber si Kunal puede resistir. Pero en el momento en que incluye a Ali dentro de esa prueba, convierte a su amiga en una herramienta emocional. Y esa es una de las decisiones más importantes de la historia. Diya no solo duda de Kunal, también usa su vínculo con Ali para buscar una respuesta que debería haber pedido directamente. Ahí empieza el caos, porque en una relación sana la duda se conversa. En una relación frágil, la duda se disfraza de estrategia. Y Diya, al elegir la estrategia, demuestra que su problema no es solamente miedo a perder a Kunal. Su problema es miedo a enfrentarse a la verdad sin controlar el escenario. Ella quiere una respuesta, pero no quiere hacer la pregunta correcta. Quiere saber si Kunal la ama, pero no quiere decir tengo miedo. Quiere saber si él la elegiría incluso frente a otra posibilidad, pero no quiere admitir que esa necesidad de ser elegida otra vez revela una inseguridad profunda. Por eso su plan parece activo, incluso inteligente, pero emocionalmente nace de un lugar vulnerable. Kunal queda atrapado en el centro, pero no como víctima inocente de una trampa. Ese punto es importante. Si la película lo tratara como un hombre completamente limpio, la tensión perdería fuerza. La prueba solo funciona porque existe la posibilidad de que Kunal responda de una forma que hiera a Diya. La duda de ella puede ser injusta en su método, pero no necesariamente absurda en su origen. Kunal es el tipo de personaje que debe ser leído por sus contradicciones. No basta con preguntarse si ama a Diya. La pregunta más difícil es qué hace con la atención de Ali. Porque muchos personajes pueden amar a alguien y aún así disfrutar sentirse deseados por otra persona. Muchos pueden querer conservar una relación y al mismo tiempo dejarse llevar por la emoción de algo nuevo. El problema no siempre es la ausencia de amor. A veces el problema es la debilidad frente a la novedad, y Cóctel 2 trabaja esa incomodidad de una manera muy conectada con el mundo actual. Las relaciones modernas no se rompen únicamente por grandes traiciones. A veces se rompen por mensajes ambiguos, por miradas sostenidas, por silencios que esconden demasiado, por bromas que cruzan una línea, por la necesidad de sentir que todavía se tiene poder de atracción. La infidelidad emocional puede comenzar antes de cualquier acto evidente.
puede empezar cuando una persona decide no frenar algo que sabe que está creciendo. Por eso Ali es tan importante. Ella no solo representa la posibilidad de un romance alternativo, representa la pregunta que Kunal quizá no quería hacerse. ¿Sigo siendo el mismo hombre dentro de esta relación o me he convertido en alguien que necesita escapar para sentirse vivo? En la superficie, Ali trae energía, movimiento, frescura. Su presencia hace que la dinámica se vuelva más ligera, más impredecible, más peligrosa. Pero debajo de eso, su papel tiene un peso más fuerte. Ali toca zonas que Kunal y Diya tal vez habían dejado dormidas. Con Kunal despierta atracción, con Diya despierta comparación y consigo misma despierta una crisis moral. ¿Hasta dónde se puede participar en un juego cuando el juego empieza a lastimar a personas reales? Aquí la película encuentra una de sus mejores tensiones. Nadie controla el deseo una vez que lo convierte en experimento. Diya cree que está manejando las piezas, pero el amor no funciona como un tablero. Kunal no es una ficha que se mueve exactamente como ella espera. Ali no es un accesorio que puede entrar y salir sin consecuencia. Y Diya misma no es una observadora fría. Es la persona que más va a sufrir si el experimento confirma su peor miedo. Esa es la tragedia silenciosa de su decisión. Ella construye una situación para sentirse segura, pero la situación la vuelve más insegura. Cada gesto entre Kunal y Ali, cada momento de química, cada instante de complicidad, se convierte en una prueba contra ella. Y aunque nada definitivo haya ocurrido todavía, su imaginación empieza a llenar los espacios vacíos. En una historia de celos, lo que se ve duele, pero lo que se imagina puede doler incluso más. La película entiende que la inseguridad no siempre necesita pruebas completas para crecer. A veces basta con una posibilidad. Basta con ver que dos personas ríen de una manera que antes era tuya. Basta con notar que alguien escucha con más atención de la esperada. Basta con sentir que el ambiente cambia cuando una tercera persona entra en la habitación. Diya no está viendo solo a Kunal con Ali. Está viendo la posibilidad de ser reemplazada, y esa posibilidad es más destructiva que cualquier escena evidente. Pero la película tampoco permite que Diya quede únicamente como víctima. Su dolor es real, pero su método también es dañino. Ella coloca a su amiga en un lugar injusto. Ali queda obligada a participar en una prueba que tal vez empezó como juego, pero que termina tocando zonas emocionales reales. Y cuando una amistad se instrumentaliza, pierde inocencia. Diya quiere usar la cercanía de Ali para medir a Kunal, pero no calcula que Ali también tiene deseos, límites, orgullo y emociones propias. Ahí aparece el segundo corazón de Cocktail 2, la amistad femenina. En muchas historias románticas, la amistad entre mujeres se sacrifica para aumentar el drama del hombre en el centro. Pero aquí la tensión entre Diya y Ali puede ser incluso más dolorosa que la tensión romántica, porque una pareja puede romperse y aún así explicarse como incompatibilidad, deseo, desgaste o falta de confianza. Pero cuando una amiga siente que otra amiga la traición dolor tiene otro sabor. No es solo pérdida romántica, es pérdida de un refugio. Diya y Ali no compiten únicamente por Kunal, compiten en un nivel más profundo, por la versión de sí mismas que creen defender. Diya defiende su historia, su relación, sus años invertidos, su derecho a ser respetada. Ali defiende su libertad, su deseo de no ser reducida a villana, su derecho a no cargar sola con un caos que no empezó ella. Y Kunal, aunque está en el centro del deseo, también se convierte en el espejo que expone las fallas de ambas. El conflicto se vuelve interesante porque cada personaje puede tener una parte de razón y una parte de culpa. Diya tiene razón al querer claridad, pero se equivoca al convertir la claridad en prueba. Kunal puede tener derecho a sentirse confundido, pero se equivoca si usa esa confusión para no asumir responsabilidad. Ali puede no haber iniciado la situación, pero se equivoca si decide continuar cuando ya entiende que el juego se está volviendo doloroso. Ese tipo de equilibrio moral es lo que una película romántica necesita para no sentirse simple. Si hay un culpable absoluto, el público solo espera el castigo. Pero si todos tienen heridas y todos cometen errores, el público empieza a preguntarse algo más difícil. ¿Qué habría hecho yo en ese lugar? Esa pregunta sostiene la atención, porque Cocktail 2 no habla solamente de una pareja específica, habla de una ansiedad muy moderna, el miedo a que el amor no sea suficiente para mantener a alguien cerca. Antes muchas historias románticas se construían sobre obstáculos externos, familias, clases sociales, distancia, matrimonio, destino. Aquí el obstáculo es más íntimo. No hay necesidad de un gran enemigo externo cuando los personajes llevan dentro suficiente confusión para destruirse entre ellos. El mundo de la película puede verse luminoso, caro, atractivo, lleno de viajes y música, pero el conflicto que late debajo es oscuro de una forma cotidiana. Es la oscuridad de no confiar completamente. Es la oscuridad de necesitar una señal constante de que todavía importas. Es la oscuridad de sentir que alguien nuevo puede entrar y activar una versión más viva de la persona que amas. Y eso duele porque no siempre se puede combatir con lógica. Diya podría decirse a sí misma que Kunal lleva años con ella. Podría repetirse que una relación larga significa estabilidad. Podría convencerse de que Ali es su amiga y no debería cruzar ningún límite. Pero el corazón no se calma solo con argumentos.
El corazón mira pequeños detalles y construye teorías. Mira una risa, una pausa, una mirada, una ausencia, y empieza a escribir un final trágico antes de que la historia llegue ahí. Por eso la prueba de lealtad es tan peligrosa narrativamente. No se limita a revelar si Kunal falla, también revela cómo Diya interpreta cada movimiento, y esa interpretación puede ser tan destructiva como cualquier acción real. Si ella ya está preparada para encontrar traición, cualquier ambigüedad se convierte en evidencia. Si Kunal ya se siente observado, cualquier impulso de libertad se convierte en rebeldía. Si Ali ya siente que está siendo juzgada, cualquier gesto defensivo puede parecer culpa. Tres personas, tres percepciones. Una misma situación que significa cosas distintas para cada una. Ahí está el cóctel verdadero. No es solo amor, amistad y deseo. Es amor mezclado con orgullo, amistad mezclada con competencia, seguridad mezclada con miedo. Y cuando todos esos ingredientes se agitan, lo que sale no puede ser puro. La película también juega con una idea muy importante, la diferencia entre confianza y vigilancia. Diya quiere confiar pero actúa como alguien que vigila. Kunal quiere ser confiable pero parece atraído por la posibilidad de no estar siendo definido solo como pareja de alguien. Ali quiere moverse con libertad pero queda atrapada en una dinámica donde cada movimiento suyo tiene consecuencia emocional. Nadie está completamente libre porque todos están siendo observados por alguien. Y en una relación, sentirse observado cambia el comportamiento. A veces una persona se vuelve más cuidadosa, a veces se vuelve más rebelde, a veces empieza a ocultar no porque ya haya hecho algo terrible, sino porque no quiere explicar cada emoción. Esa zona gris es muy útil para el drama romántico. La mentira no siempre aparece después de la traición. A veces aparece antes, como defensa, como comodidad, como forma de evitar una conversación incómoda. Kunal entonces se convierte en un personaje que debe cargar con una pregunta simple pero pesada. Cuando la prueba empieza, él sigue siendo fiel a Diya por amor, por costumbre o por miedo a ser descubierto. No es lo mismo. Ser fiel por amor implica elección. Ser fiel por costumbre implica inercia. Ser fiel por miedo implica que el deseo ya ganó una parte de la batalla, aunque el acto no haya ocurrido. Y esa diferencia es lo que Diya quiere descubrir, aunque no sepa formularlo así. Ella no quiere solo que Kunal no la traicione, quiere saber si él todavía la elige con deseo, con claridad, con presencia. Quiere saber si sigue siendo su decisión, no su hábito. Esa necesidad es profundamente humana. Después de muchos años juntos, una pareja puede confundirse. La estabilidad puede parecer amor, pero también puede esconder cansancio. La rutina puede parecer compromiso, pero también puede ser miedo al cambio. Y cuando aparece alguien como Ali, con energía nueva, con otra forma de mirar, con otra manera de ocupar el espacio, todo lo que parecía estable se vuelve cuestionable. Pero la película no necesita decir que lo nuevo siempre es mejor. Al contrario, puede mostrar que lo nuevo muchas veces solo parece más brillante porque todavía no tiene historia. Ali representa una posibilidad, pero Diya representa una realidad construida durante años. Y Kunal debe enfrentar esa diferencia. La posibilidad seduce porque no trae cuentas pendientes. La realidad pesa porque trae memoria, heridas, responsabilidades y promesas. El problema es que los seres humanos muchas veces confunden ligereza con verdad. Por eso el conflicto no es Diya contra Ali. El conflicto real es memoria contra impulso, Diya es la memoria, Ali es el impulso, Kunal es el punto donde ambas fuerzas chocan. Y cuando memoria e impulso chocan, nadie puede salir intacto. Porque si Kunal elige la memoria, debe demostrar que no lo hace por comodidad. Si se acerca al impulso, debe aceptar que quizá estaba usando la relación como refugio mientras deseaba otra vida. Si Diya perdona demasiado rápido, puede perderse a sí misma. Si Ali se retira demasiado tarde, puede dejar una herida imposible de cerrar. La fuerza de Cóctel 2 está en tomar una situación aparentemente conocida y convertirla en una pregunta emocional más amplia. ¿Qué significa ser leal cuando nadie te obliga, cuando alguien nuevo te mira, cuando tu relación ya no tiene la frescura del principio, cuando el ego quiere sentirse vivo otra vez? La lealtad verdadera no se demuestra en ausencia de tentación. Se demuestra cuando la tentación aparece y aún así una persona sabe quién quiere ser. Pero la película también advierte algo más duro. Una relación que necesita una trampa para probar su lealtad ya está en peligro antes de que la tentación entre por la puerta. Ese es el golpe silencioso de esta segunda parte de la historia. Diya teme perder a Kunal por culpa de Ali. Pero quizá el problema empezó antes de Ali. Quizá empezó cuando Diya ya no pudo preguntar sin miedo. Quizá empezó cuando Kunal dejó de hacerla sentir elegida. Quizá empezó cuando la amistad con Ali se volvió un lugar donde Diya podía esconder sus inseguridades en vez de resolverlas. Quizá empezó cuando todos confundieron juego con verdad. Y ahora, una vez que la mezcla está hecha, ya no hay forma de separar los ingredientes sin que algo se derrame. Porque Cóctel 2 no trata simplemente de quién ama a quién. Trata de qué pasa cuando una relación intenta sobrevivir después de haber abierto una puerta que no debía abrir. Trata de una mujer que quería certeza y encontró caos. Trata de un hombre que quizá confundió atención con libertad.
Trata de una amiga que empezó como cómplice y terminó convertida en amenaza. Y trata sobre todo de esa línea muy fina entre probar el amor y destruirlo en el proceso. La pregunta ya no es si Kunal puede resistir a Ali. La pregunta ahora es mucho más peligrosa. Después de esta prueba, aunque Kunal resista, aunque Diya descubra algo, aunque Ali intente justificar su lugar, ¿podrá alguno de los tres volver a mirarse igual? Para entender por qué Cóctel 2 funciona o por qué puede dividir tanto, hay que mirar a sus tres personajes no como piezas de un triángulo, sino como tres versiones distintas de la misma pregunta. ¿Qué hacemos cuando el amor ya no se siente como descubrimiento, sino como costumbre? Kunal, Diya y Ali no existen solo para crear celos, existen para representar tres estados emocionales. Kunal es la persona que vive dentro de una relación larga y empieza a sentir el peso invisible de lo conocido. Diya es la persona que ha invertido tanto en esa relación que cualquier amenaza se siente como una amenaza contra toda su identidad. Ali es la persona que aparece desde fuera, con una libertad que puede parecer atractiva porque no carga con los mismos años, las mismas promesas, las mismas heridas ni las mismas reglas. Por eso el reparto es tan importante. Shahid Kapoor no llega a esta película como un rostro cualquiera dentro de un romance. Shahid tiene una imagen cinematográfica muy particular. Puede vender encanto, culpa, deseo, debilidad y contradicción en el mismo personaje. En Cóctel 2 esa mezcla es necesaria porque Kunal no puede ser simplemente el hombre perfecto sometido a una prueba injusta. Tampoco puede ser solo el hombre infiel que merece perderlo todo. El interés del personaje está en su zona gris. Kunal debe resultar lo bastante encantador para que Diya haya construido años de vida con él. Debe resultar lo bastante vulnerable para que el público entienda que la atención de Ali lo mueve. Y debe resultar lo bastante ambiguo para que cada gesto suyo pueda interpretarse de dos maneras. Cuando sonríe, está siendo amable o está abriendo una puerta. Cuando se deja llevar por una conversación, está viviendo un momento inocente o está disfrutando demasiado del peligro. Cuando dice que ama a Diya, ¿está hablando desde el corazón o desde la memoria de lo que han sido? Ese tipo de personaje necesita un actor que no lo explique todo. Y Shahid en sus mejores momentos sabe trabajar justamente con lo que no se dice. Su rostro puede sostener una contradicción sin convertirla en discurso. Esa es una ventaja en una película donde la infidelidad emocional no siempre se manifiesta en grandes escenas, sino en microdecisiones. Kunal puede perder la relación mucho antes de hacer algo definitivo, solo por permitir que la duda crezca. Diya, en cambio, tiene una carga más difícil. Rashmika Mandanna interpreta a un personaje que fácilmente puede ser juzgado por el público. Diya pone la prueba. Diya arriesga la amistad. Diya convierte su inseguridad en acción. Diya quiere descubrir la verdad, pero usa un método que contamina la verdad desde el principio. En manos de una escritura débil, Diya podría parecer solo irracional. Pero vista con más cuidado, Diya es uno de los personajes más dolorosos de la película, porque su error nace del miedo a ser reemplazada. Y ese miedo no es pequeño. Cuando una relación lleva muchos años, la persona amada ya no es solo una pareja, es una parte del calendario, de la memoria, de los planes, de la familia posible, de la vida imaginada. Perder a Kunal no sería para Diya solamente perder a un hombre, sería perder la versión de sí misma que se construyó alrededor de esa historia. Sería aceptar que tal vez el amor que creía destinado a durar podía romperse por algo tan humano, tan común y tan humillante como la tentación. Por eso Diya no solo quiere comprobar si Kunal es fiel, quiere comprobar si todos esos años significaron algo más que costumbre. Quiere saber si él, aun después de conocerla demasiado, aun después de la rutina, aun después de los defectos, aun después de la convivencia emocional, todavía la escogería si tuviera delante una posibilidad nueva. La tragedia es que esa pregunta es legítima, pero su método es destructivo. Ahí aparece Ali. Kriti Sanon tiene una presencia que cambia la temperatura de la película. Ali no puede entrar como una sombra. Tiene que entrar como luz, como movimiento, como energía, como alguien que parece vivir con menos miedo a las consecuencias. Y esa es precisamente la razón por la que su personaje afecta tanto a Diya y a Kunal. Ali no solo es atractiva, es simbólicamente peligrosa porque representa una vida sin el peso de la pareja larga. Para Kunal, Ali puede parecer una pausa de responsabilidad. Para Diya, Ali puede parecer una comparación insoportable. Para el público, Ali puede ser muchas cosas a la vez. Tentación, amiga, espejo, error, víctima del juego de otra persona o participante consciente de un daño que empieza a crecer. Ese es el punto que la hace interesante. Ali no debería ser leída solo como la otra mujer. Esa etiqueta es demasiado cómoda y demasiado pequeña. Ali entra por una puerta que Diya abre. Luego, cuando el juego se descontrola, queda atrapada en una posición moral complicada. Si se retira puede parecer que admite culpa. Si continúa puede volverse responsable. Si siente algo real, el juego deja de ser juego. Si no siente nada, entonces su participación se vuelve cruel. La película la coloca en un espacio donde cualquier decisión tiene costo. Y en ese espacio, Kriti Sanon puede utilizar el carisma como arma narrativa.
Ali necesita ser suficientemente libre para que entendamos por qué Kunal se siente atraído, pero también suficientemente humana para que no parezca solo una fantasía escrita para romper una pareja. Si el personaje funciona no es porque sea perfecta, funciona porque su libertad también tiene sombras. La persona que parece no necesitar compromiso puede estar escondiendo otro tipo de miedo. Miedo a quedarse, miedo a depender, miedo a ser elegida de verdad y luego decepcionada. Por eso Cocktail 2 no es simplemente una actualización del viejo triángulo de Cocktail. La primera película giraba alrededor de Gautam, Verónica y Meera, con una energía muy marcada por la amistad, la fiesta, el choque de personalidades y el sacrificio emocional. La nueva película no copia esa estructura con otros nombres. Recupera el ADN. 3 personas, deseo, amistad, dolor, una mujer libre juzgada por su libertad, otra mujer asociada a estabilidad y un hombre que se mueve entre dos fuerzas sin comprender del todo el daño que causa. Pero hay una diferencia importante. En la primera Cocktail, la historia estaba muy ligada a la juventud y al descubrimiento de identidad. En Cocktail 2, el conflicto se siente más adulto porque nace dentro de una relación que ya tiene historia. Aquí el dolor no viene solo de no saber quién eres, viene de descubrir que, incluso después de años con alguien, todavía puedes no saber qué lugar ocupas realmente en su corazón. Esa diferencia cambia el tono. Una relación nueva puede permitirse errores impulsivos. Una relación larga convierte cada error en una traición a todo lo vivido. Si Kunal se siente atraído por Ali, no es solo un impulso presente, es una amenaza contra el pasado de Dilla. Si Dilla manipula una prueba, no es solo una mala idea momentánea, es una señal de que la confianza se venía deteriorando desde antes. Si Ali acepta entrar en esa dinámica, no solo juega con una pareja, juega con años de historia que no le pertenecen. Aquí es donde la película se vuelve más amarga de lo que su envoltorio sugiere, porque visualmente puede tener glamour, sol, viajes, música, ropa bonita y escenarios románticos. Pero emocionalmente habla de algo menos luminoso, el miedo a que una relación larga se haya convertido en un contrato emocional que nadie se atreve a revisar. Y eso es muy contemporáneo. Hoy muchas parejas no se rompen porque falte amor, se rompen porque una persona empieza a preguntarse si el amor que tiene todavía es el amor que desea. Se rompen porque la estabilidad se vuelve pesada. Se rompen porque alguien confunde intensidad con verdad. Se rompen porque una nueva tensión se siente como oxígeno después de años de rutina. Se rompen porque nadie quiere ser el malo, pero todos empiezan a actuar desde lugares egoístas. Kunal encarna ese problema, no necesariamente porque sea cruel, sino porque puede ser débil. Y en una película romántica la debilidad puede causar tanto daño como la maldad. Un villano sabe que está destruyendo. Un personaje débil se convence de que todavía puede controlar el daño. Puede decirse, no estoy haciendo nada tan grave. Puede pensar, solo estoy hablando. Puede justificar, solo me gusta sentirme visto. Pero la otra persona no siente la teoría, siente la distancia. Dilla siente esa distancia incluso antes de tener una prueba clara. Y cuando una persona empieza a sentir distancia en una relación larga, cada gesto pequeño se vuelve enorme. Un retraso parece señal, una sonrisa parece amenaza, una conversación parece secreto. Y cuanto más intenta controlar, más se descompone por dentro. Rashmika tiene que sostener esa ansiedad sin convertir a Dilla en caricatura. Porque Dilla puede equivocarse y seguir siendo comprensible. Puede ser injusta y seguir estando herida. Puede provocar el caos y aún así ser una persona que quería salvar algo. Esa complejidad es la que impide que la historia se reduzca a Dilla exagera. La pregunta real es ¿cuántas veces tuvo que sentirse poco elegida para llegar a creer que necesitaba una prueba? Ali, por su parte, obliga a mirar otro tipo de libertad. En la superficie parece la mujer que no se ata, que vive con independencia, que no teme al deseo. Pero ese tipo de personaje también puede ser una prisión. Cuando todos te ven como libre, nadie pregunta si también estás sola. Cuando todos te ven como intensa, nadie pregunta si esa intensidad es una defensa. Cuando todos te ven como amenaza, nadie pregunta si alguien te empujó a ocupar ese lugar. Por eso la relación Dilla-Ali es tan importante. La película puede venderse como un triángulo con Kunal en el centro, pero el dolor más fuerte puede estar entre ellas. Porque el amor romántico trae celos, pero la amistad trae otra promesa, la promesa de protección. Dilla y Ali deberían ser refugio una para la otra. Cuando ese refugio se convierte en campo de batalla, el golpe es doble. Y aquí aparece una lectura incómoda. Dilla tal vez confía en Ali lo suficiente para pedirle ayuda, pero no la respeta lo suficiente para no usarla. Ali tal vez quiere a Dilla, pero no la protege lo suficiente cuando entiende que Kunal puede convertirse en algo más que una prueba. Esa ruptura entre cariño y límite es una de las zonas más humanas de la película. Muchas amistades no se destruyen por odio. Se destruyen porque alguien pidió demasiado y la otra persona aceptó demasiado tarde decir que no. Ese es el tipo de conflicto que hace que Cocktail 2 pueda generar opiniones divididas. Algunos espectadores pueden entrar esperando una historia romántica brillante y encontrar una situación moralmente frustrante. Otros pueden conectar precisamente con esa frustración porque las relaciones reales muchas veces no se rompen de forma elegante.
Se rompen con contradicciones, con excusas, con decisiones torpes, con personas que quieren ser amadas sin admitir cuánto daño están causando. La película, entonces, no se sostiene solo por elegir entre Dia o Ali. Se sostiene por obligarnos a mirar qué significa elegir a alguien cuando elegir también implica renunciar a otra versión de nosotros mismos. Kunal no está escogiendo solo entre dos mujeres. Está escogiendo entre dos formas de sentirse hombre. El hombre que pertenece a una historia larga o el hombre que se siente nuevo bajo otra mirada. Dia no está escogiendo solo si perdona o no. Está escogiendo si puede seguir siendo la misma después de haber probado el amor de una manera que lo dañó. Y Ali no está escogiendo solo si se acerca o se aleja. Está escogiendo si su libertad puede existir sin convertirse en la herida de otra persona. Ahí está la madurez posible de Cóctel 2. No en dar respuestas fáciles, sino en mostrar que el amor adulto no se prueba con juegos. Se prueba con conversaciones que dan miedo. Se prueba en la capacidad de decir, estoy insegura antes de crear una trampa. Se prueba con la me siento atraído por otra vida antes de traicionar una vida compartida. Se prueba con la capacidad de decir, no voy a participar en algo que puede destruirte, aunque participar parezca emocionante. Y si la película duele es porque todos fallan en alguna de esas pruebas. Kunal falla cuando confunde el deseo de ser visto con el derecho a cruzar zonas ambiguas. Dia falla cuando confunde el miedo con inteligencia emocional. Ali falla cuando confunde libertad con ausencia de responsabilidad. Nadie queda completamente limpio. Nadie queda completamente perdido. Y esa mezcla, otra vez, justifica el título. Un buen cóctel no oculta sus ingredientes. Los combina de forma que ninguno pueda separarse después. Cóctel 2 hace eso con sus personajes. El encanto de Kunal no puede separarse de su debilidad. El dolor de Dia no puede separarse de su manipulación. La libertad de Ali no puede separarse de su peligro. Y cuando esas tres fuerzas se mezclan, la película deja de ser solo una historia de romance y se convierte en una historia sobre identidad. Porque al final, cada personaje está preguntando lo mismo desde un lugar distinto. Kunal pregunta, ¿sigo siendo deseable si ya pertenezco a alguien? Dia pregunta, ¿sigo siendo suficiente si alguien más puede despertar lo que yo ya no despierto? Ali pregunta, ¿sigo siendo libre si mi libertad lastima a una persona que confía en mí? Esas preguntas son más importantes que cualquier giro melodramático. Son el centro emocional de la película y también explican por qué el reparto importa tanto. Shahid aporta ambigüedad, Rashmika aporta vulnerabilidad y ansiedad, Kriti aporta magnetismo y deseo. La película necesita esas tres energías porque ninguna por sí sola cuenta la historia completa. La historia completa aparece solo cuando las tres chocan. Y cuando chocan, la pregunta ya no es quién tiene razón. La pregunta es quién será capaz de mirar el daño sin esconderse detrás del amor, la amistad o la libertad. Porque en Cóctel 2 todos dicen querer la verdad, pero la verdad cuando finalmente empieza a salir no llega como una revelación limpia, llega como una resaca emocional. Llega después de la música, después del sol, después del viaje, después del coqueteo, después de las bromas, después de la fantasía. Llega cuando cada personaje entiende que jugar con sentimientos reales tiene un precio, y ese precio todavía no ha terminado de cobrarse. Una película como Cocktail 2 no se sostiene solo por su triángulo sentimental, se sostiene por la manera en que ese triángulo se presenta al público, porque el romance urbano de Bollywood siempre ha dependido de una mezcla delicada. Rostros atractivos, música memorable, lugares aspiracionales, diálogos emocionales, conflictos reconocibles y una sensación de mundo donde el amor parece más intenso porque todo alrededor está diseñado para verse más brillante que la vida normal. Si cualquiera de esos ingredientes falla, el cóctel pierde fuerza. Si todos se mezclan bien, incluso una historia conocida puede sentirse nueva. Por eso la dirección de Omi Adahania es una de las claves más importantes de esta película. Adahania no regresa simplemente para poner su nombre sobre una secuela espiritual. Regresa a un territorio que ya conocía, el amor como desorden, la amistad como peligro, el estilo como máscara y la juventud. O la madurez emocional tardía, como una etapa donde la gente cree controlar sus decisiones hasta que las decisiones empiezan a controlar a la gente. En la primera cóctel, su mirada convirtió una historia de triángulo romántico en una experiencia de energía, moda, música y tristeza. En Cóctel 2 el reto es distinto, porque el público de 2026 no mira este tipo de historia de la misma forma que el público de 2012. Hoy el espectador es más rápido para detectar manipulación emocional, más crítico con los personajes masculinos ambiguos, más atento a cómo se escribe la amistad femenina, más sensible ante la idea de usar a una mujer como simple tentación para probar el valor de otra. Y por eso la puesta en escena tiene que hacer algo más que embellecer el conflicto. Tiene que permitir que el conflicto se sienta vivo, incómodo y discutible. La película se mueve en ese espacio entre lo atractivo y lo doloroso. Visualmente el universo de Cocktail 2 quiere respirar verano, viaje, color, fiesta y deseo. Pero emocionalmente lo que cuenta es una historia de vigilancia, inseguridad y daño. Esa contradicción es esencial.
Si todo fuera oscuro desde el principio, el triángulo perdería su seducción. Si todo fuera ligero hasta el final, el drama perdería peso. El verdadero tono está en hacer que el espectador disfrute la superficie y al mismo tiempo empiece a sentir que algo se está pudriendo debajo. Eso es lo que el romance moderno necesita cuando quiere ser algo más que una postal bonita. Los escenarios europeos y la estética aspiracional ayudan porque colocan a los personajes en un mundo donde todo parece posible. Las vacaciones, los paisajes, la música, la ropa y la libertad del viaje crean una ilusión de suspensión. Fuera de la rutina, la gente actúa como si pudiera reinventarse. Kunal puede sentirse menos atado al papel de novio de largo plazo. Diya puede creer que todavía puede controlar el relato de su relación. Ali puede moverse con una ligereza que en el mundo cotidiano quizá tendría más freno. El viaje funciona como laboratorio emocional. Lejos de casa, las reglas se aflojan, pero las consecuencias no se quedan de vacaciones. Ese es uno de los puntos visuales más interesantes de la película. El glamour no elimina el daño, lo hace más visible. Una conversación peligrosa en un lugar hermoso puede sentirse todavía más cruel porque la belleza alrededor no coincide con el miedo interior. Una fiesta puede verse vibrante, pero si Diya observa a Kunal y Ali con una sonrisa demasiado íntima, la música deja de ser celebración y se vuelve amenaza. Una calle soleada puede parecer romántica, pero si los personajes están caminando hacia una mentira, la luz solo expone más. La cámara en una película así no solo captura belleza, captura tensión entre cuerpos. ¿Quién mira primero? ¿Quién aparta la mirada? ¿Quién queda fuera del encuadre emocional? ¿Quién camina adelante? ¿Quién se queda atrás? ¿Quién parece cómodo y quién parece estar actuando comodidad? Este tipo de romance no vive únicamente en grandes confesiones, vive en pequeñas señales. Y cuando una historia depende de la duda, esas señales se convierten en lenguaje. La música también cumple un papel fundamental. La marca Cocktail tiene una memoria musical fuerte. La primera película dejó canciones que no solo acompañaban escenas, definían una época, una actitud, una manera de imaginar la amistad y el amor urbano. Por eso Cocktail 2 no podía permitirse una música sin identidad. En una secuela espiritual, la banda sonora no es decoración comercial. Es parte de la promesa. El público espera que las canciones no solo suenen bien, sino que ayuden a vender el estado emocional de los personajes. En una historia como esta, una canción alegre puede tener doble filo. Puede mostrar la energía del grupo, la química, la diversión y la posibilidad de romance, pero también puede esconder el inicio de una fractura. Cuando tres personajes cantan, bailan, viajan o comparten momentos de aparente libertad, el público sabe que esa alegría no es inocente. Cada imagen de cercanía puede convertirse después en recuerdo doloroso. Cada momento bonito puede volver como prueba. Ahí la música funciona como memoria anticipada. Primero nos hace disfrutar, luego nos hace recordar lo que se perdió. Esa es una estrategia muy efectiva en el cine romántico de Bollywood. Las canciones no solo interrumpen la narración, la expanden emocionalmente. Permiten que un personaje exprese deseos sin decirlo directamente. Permiten que una amistad se vea más fuerte antes de romperse. Permiten que una pareja parezca feliz antes de revelar su fragilidad. Y en Cocktail 2, esa herramienta es especialmente importante porque la historia trata de sentimientos que muchas veces no se confiesan de manera limpia. Kunal quizá no dice de inmediato todo lo que siente frente a Ali. Dia quizá no sabe admitir con claridad el tamaño de su miedo. Ali quizá no quiere aceptar que algo que empezó como juego puede convertirse en algo real. La música puede entrar justo en esos espacios donde los personajes todavía no pueden hablar. Puede convertir una mirada en pregunta, una risa en tentación, una distancia en duelo. Pero el estilo visual y musical también pueden ser un riesgo, porque cuando una película es demasiado bella, puede suavizar decisiones muy feas. Y Cocktail 2 camina sobre esa línea. El público puede disfrutar el glamour, pero también puede preguntarse si la historia está tratando con suficiente dureza a sus personajes. Diya manipula una prueba. Kunal se mueve en una ambigüedad peligrosa. Ali participa en un juego emocional que puede destruir una amistad. Si la película los envuelve demasiado en belleza, algunos espectadores pueden sentir que se romantiza el daño. Si los juzga demasiado, pierde la complejidad del romance. El equilibrio está en permitir que la belleza exista sin absolver a nadie. Y ahí entra la escritura de Tarun Jain y Luv Ranjan. Luv Ranjan, como nombre asociado al cine comercial de relaciones contemporáneas, trae consigo una marca clara. Conversaciones sobre amor moderno, conflicto entre deseo y compromiso. Personajes que se justifican mucho y relaciones donde el humor puede convivir con egoísmo. Esa energía puede ayudar a Cocktail 2 a tener ritmo, diálogos y accesibilidad. Pero también trae una responsabilidad, no convertir el conflicto femenino en simple combustible para el dilema masculino, porque la película no puede ser solo Kunal entre dos mujeres. En 2026 eso no basta. La historia necesita que Diya y Ali existan más allá de su efecto sobre él. Necesita que sus decisiones tengan lógica propia. Necesita que su dolor no sea únicamente un mecanismo para que Kunal descubra quién es,
Si la película entiende eso, el triángulo se vuelve más maduro. Si no lo entiende, corre el riesgo de repetir los problemas que muchos espectadores modernos ya critican en romances anteriores. Esta es una de las razones por las que la recepción inicial puede ser mixta. Un sector del público puede sentirse atraído por el regreso de una marca querida, por el reparto, por la música, por la nostalgia y por el tipo de romance glamuroso que Bollywood no siempre ofrece con tanta confianza en la gran pantalla. Otro sector puede mirar la misma historia y cuestionar sus decisiones morales, la construcción de Diya, el uso de Ali o la manera en que Kunal ocupa el centro del deseo sin cargar inmediatamente todo el peso de sus actos. Esa división no necesariamente es mala. A veces una película romántica se vuelve más conversada porque no deja a todos tranquilos. Si el público sale discutiendo quién fue más culpable, quién merecía perdón, quién actuó desde el miedo o quién confundió libertad con egoísmo, entonces la película logró tocar algo real. Las grandes historias de relaciones no siempre se recuerdan porque todos aman a sus personajes. A veces se recuerdan porque los personajes desesperan al público de una forma reconocible. La taquilla también cuenta otra parte de la historia. Cocktail 2 llegó a salas como una película comercial con estrellas reconocibles y una marca emocional ya instalada. Su rendimiento inicial, según reportes de prensa, la colocó rápidamente como una película con tracción importante en el mercado, incluso enfrentando competencia de otros estrenos grandes. Eso indica que el público todavía tiene apetito por romances urbanos cuando vienen empaquetados con escala, música, conversación y reparto fuerte. No todo tiene que ser acción gigantesca para atraer atención. El drama sentimental, cuando se vende como evento, todavía puede competir, pero la taquilla no explica toda la recepción. Una película puede vender entradas por nostalgia y aún así dividir por escritura. Puede cruzar cifras importantes y al mismo tiempo recibir críticas sobre sus actuaciones, su lógica emocional o su representación de relaciones. Esa tensión forma parte del fenómeno. Cocktail 2 no es solo una película, es un producto de memoria. La gente no la mira en vacío. La mira recordando la primera Cocktail, recordando canciones, recordando a Verónica y Mera, recordando una etapa del cine hindi donde el romance moderno tenía otra textura. Esa memoria crea expectativa, y la expectativa siempre juzga más duro. En términos de producción, el nombre de Maddock Films también importa. Dinesh Vijan y Maddock han construido una presencia fuerte en el cine hindi contemporáneo, moviéndose entre comedia, romance, drama y universos de género. Su participación en Cocktail 2 ayuda a posicionar la película no como una continuación pequeña, sino como un lanzamiento de escala, con intención comercial clara. Al unirse con Louvre Films, la película mezcla dos sensibilidades comerciales: la marca estilizada y emocional asociada al recuerdo de Cocktail, y la marca de relaciones modernas, diálogos y conflicto interpersonal asociada al cine de Louvre Ranjan. Eso puede explicar por qué Cocktail 2 se siente como una película diseñada para provocar conversación. No solo para contar una historia de amor, sino para reactivar un tipo de cine que parecía menos dominante en la pantalla grande: el romance glamuroso de adultos jóvenes, con música, viajes, tensión sexual, amistad rota y decisiones moralmente cuestionables. El problema es que ese tipo de cine ya no puede apoyarse únicamente en belleza. Ahora debe responder a una pregunta mayor: ¿qué está diciendo realmente sobre el amor? Y aquí Cocktail 2 parece decir algo bastante incómodo. Dice que muchas relaciones no fracasan porque llega otra persona. Fracasan porque la llegada de otra persona revela que la relación ya estaba llena de espacios vacíos. Dice que la confianza no se puede fabricar con pruebas, porque la prueba ya es una señal de desconfianza. Dice que la amistad no puede sobrevivir si se usa como instrumento para resolver una inseguridad romántica. Y dice que el deseo, cuando se mezcla con ego, puede disfrazarse de libertad aunque esté causando daño. Desde la dirección, todo esto necesita mantenerse en movimiento. Una película de 2 horas y 30 minutos no puede quedarse repitiendo la misma escena emocional. Tiene que cambiar de temperatura, ligereza, coqueteo, humor, tensión, explosión, culpa, introspección. Esa variedad es lo que permite que un conflicto relativamente íntimo sostenga una duración larga. El espectador debe sentir que cada etapa modifica la relación entre los tres, que cada escena agrega una capa, que cada momento de diversión tiene una sombra futura. Cuando el ritmo funciona, el público no ve solo una serie de malentendidos, ve una cadena de consecuencias. Primero aparece la duda, luego la prueba, luego la química, luego la observación, luego el daño, luego la pregunta: ¿todavía se puede volver atrás? Esa estructura es sencilla, pero puede ser poderosa si cada paso tiene peso emocional. El peligro está en que los personajes parezcan repetir la misma inseguridad sin aprender nada. Por eso la película necesita que Kunal, Diya y Ali cambien de posición a medida que avanza. Diya no puede quedarse eternamente en modo vigilancia. Kunal no puede quedarse eternamente en ambigüedad cómoda. Ali no puede quedarse eternamente en libertad sin consecuencia. Cada uno debe llegar a un punto donde la situación les exija definirse, y la dirección debe hacer que esa definición se sienta inevitable, no como un giro impuesto,
no como una lección moral colocada al final, sino como el resultado natural de haber mezclado mal los ingredientes desde el principio. La belleza de Cocktail 2, entonces, no está solo en sus paisajes o en sus canciones. Está en la posibilidad de que todo lo bello se convierta en recuerdo doloroso. Está en la imagen de tres personas viviendo algo que parece emocionante hasta que entienden que la emoción también puede ser destructiva. Está en esa contradicción entre el placer de mirar y la incomodidad de comprender. Por eso la película puede ser vista de dos maneras al mismo tiempo, como un entretenimiento romántico con estrellas, música y glamour, y como una advertencia sobre la inmadurez emocional de personas que ya deberían saber hablar antes de herir. Esa doble identidad es precisamente lo que la mantiene dentro del universo Cocktail. Un mundo donde la fiesta nunca es solo fiesta, donde el deseo nunca es solo deseo, donde la amistad puede ser tan intensa como el romance, donde una canción alegre puede esconder una ruptura futura, donde una sonrisa puede ser el principio de una traición, y donde el amor, cuando se mezcla con miedo, orgullo y tentación, deja de ser una bebida suave. Se vuelve fuerte, se vuelve peligroso, y cuando llega la resaca ya no importa lo bonito que fue el vaso. Lo único que queda es mirar quién se rompió primero, quién fingió no verlo y quién tendrá que vivir con las consecuencias. En el fondo, Cocktail 2 habla de una pregunta que muchas historias románticas prefieren evitar. ¿El amor sigue siendo amor cuando necesita vigilancia? Esa pregunta es más fuerte que el triángulo, más fuerte que el glamour, más fuerte que la nostalgia del título. Porque una cosa es sentir celos dentro de una relación y otra muy distinta es construir una situación para comprobar si esos celos tienen razón. Dilla no solo sospecha, Dilla organiza. Y esa diferencia cambia el significado de todo. Cuando una persona organiza una prueba, deja de ser solo víctima de su inseguridad. Se convierte también en arquitecta del caos. Dilla quiere saber si Kunal la elegirá, pero al crear el escenario de esa elección ya ha contaminado la respuesta. Porque una elección real nace en libertad. Una prueba nace bajo manipulación, y cuando el amor se mide con una trampa, incluso la respuesta correcta llega manchada. Si Kunal resiste, Dilla puede preguntarse si resistió porque realmente la ama o porque nunca tuvo suficiente oportunidad. Si Kunal cae en la ambigüedad, Dilla puede decir que siempre tuvo razón, pero esa razón no la salva del daño. Y si Ali empieza a sentir algo que no estaba previsto, entonces la prueba deja de pertenecer a Dilla. Se vuelve una historia viva, con consecuencias que nadie puede apagar. Ese es uno de los golpes más duros de la película. Nada puede usar sentimientos reales como si fueran instrumentos y esperar que vuelvan a quedar ordenados. Kunal, Dilla y Ali entran en una dinámica donde todos quieren conservar una imagen noble de sí mismos. Dilla quiere verse como la mujer que solo buscaba verdad. Kunal quiere verse como el hombre confundido, pero no culpable. Ali quiere verse como alguien libre, no como alguien cruel. Pero el drama empieza precisamente cuando esas autoimágenes se rompen, porque las personas no se revelan por lo que dicen ser, se revelan por lo que hacen cuando tienen algo que perder. Dilla tiene mucho que perder. Su relación con Kunal no es una aventura de una semana, es una historia larga, una construcción emocional que ha ocupado años de su vida. Cuando ella teme ser reemplazada, no teme solo perder a un hombre. Teme descubrir que la vida que imaginó con él era menos firme de lo que parecía. Teme convertirse en la persona que no fue suficiente. Y ese miedo, aunque doloroso, no justifica todo lo que hace, pero sí permite entender por qué llega a una decisión tan peligrosa. La película encuentra ahí una verdad incómoda sobre las relaciones largas. El tiempo puede dar seguridad, pero también puede crear una falsa sensación de propiedad. Después de años una persona puede empezar a creer que el amor ya está garantizado. Pero el amor no funciona como una casa comprada. No basta con haber firmado un pasado. Hay que seguir habitándolo. Hay que seguir cuidándolo. Hay que seguir eligiéndolo. Kunal es la prueba de esa fragilidad. Él no representa simplemente al hombre tentado por otra mujer. Representa algo más común y por eso más peligroso. La persona que quizá ama pero se ha vuelto pasiva dentro de ese amor. La persona que cree que amar a alguien significa no abandonarla, aunque ya no la esté mirando con la misma presencia. La persona que piensa que mientras no cruce una línea visible, no está causando daño. Pero en una relación, el daño muchas veces empieza antes de la línea visible. Empieza cuando alguien se guarda una emoción. Empieza cuando disfruta una atención ajena y no la detiene. Empieza cuando responde con media verdad para evitar una conversación completa. Empieza cuando una pareja siente que está compitiendo contra una versión nueva, más liviana y más brillante de la vida. Ali encarna esa vida alternativa. No porque sea mejor que Dilla, sino porque es distinta. Y lo distinto siempre tiene ventaja al principio. Lo distinto no trae discusiones antiguas, no trae cansancio acumulado, no trae expectativas familiares, no trae heridas repetidas. Lo distinto llega limpio como una página sin marcas. Por eso puede parecer más verdadero, aunque en realidad solo sea menos probado. Esta es una idea clave de Cocktail 2. La novedad no siempre revela amor. A veces solo revela hambre de escape.
Kunal puede sentirse vivo con Ali no porque Ali sea su destino, sino porque con ella no carga todavía con la historia que carga con Diya. Diya puede sentirse amenazada no porque Ali sea invencible, sino porque Ali aparece justo donde la relación ya estaba débil. Y Ali puede sentirse poderosa no porque tenga control real, sino porque ha entrado en un espacio donde todos proyectan sobre ella cosas que no le pertenecen por completo. Ahí la película se vuelve más interesante que una simple historia de celos. Porque el deseo no aparece como algo puramente romántico, aparece como una fuerza que revela carencias. Kunal no solo desea una persona, quizá desea una versión de sí mismo. Diya no solo teme a otra mujer, teme una comparación con una vida que se siente más ligera. Ali no solo disfruta la tensión, quizá disfruta la sensación de no estar atrapada en la misma rutina emocional que ellos. Pero la libertad de Ali también tiene una pregunta moral. Ser libre no significa moverse por el mundo sin consecuencias. La libertad adulta exige leer el daño que uno puede causar. Y cuando Ali entiende que su presencia ya no es un simple juego, su libertad se vuelve una responsabilidad. Puede que Diya haya abierto la puerta, puede que Kunal haya respondido a la tensión, pero Ali también debe decidir qué hace con el poder que ahora tiene. Y ese poder es peligroso porque no nació de una conquista clara, sino de una grieta ajena. La película entonces no culpa únicamente al deseo, culpa a la falta de honestidad alrededor del deseo. Desear no convierte automáticamente a alguien en villano. Sentirse atraído por otra persona no destruye por sí solo una relación. Lo que destruye es la cobardía emocional. No decirlo, no frenarlo, no nombrarlo, no asumirlo, no respetar el dolor que puede causar. En ese sentido, Cóctel 2 habla menos de infidelidad como acto y más de infidelidad como proceso. Una traición no siempre empieza con un beso. A veces empieza con la decisión de no cerrar una puerta que sabes que se está abriendo. Diya también traiciona, aunque de otra forma. Traiciona la confianza de Ali al usarla como herramienta. Traiciona la intimidad de Kunal al convertir la relación en un experimento. Y quizás se traiciona a sí misma al no admitir que lo que necesita no es una prueba, sino una conversación honesta sobre su miedo. Su error no es sentir inseguridad. Su error es convertir esa inseguridad en una estrategia que daña a todos. Esa es una lección dura porque muchas personas se identifican con ella. No todos han sido infieles, no todos han estado en un triángulo dramático, pero casi todos han tenido miedo de preguntar algo porque la respuesta podía romperles el corazón. Casi todos han preferido observar en silencio antes que admitir vulnerabilidad. Casi todos han buscado señales en vez de pedir claridad. La película toma esa conducta y la lleva al extremo. Y en ese extremo demuestra que la madurez emocional no consiste en no sentir miedo. Consiste en no dejar que el miedo escriba el guión de tus actos. Kunal, por su parte, enfrenta otra forma de madurez. Él debe entender que no basta con decir no hice nada grave si sus actos hicieron sentir a Diya reemplazable. No basta con esconderse detrás de la ambigüedad. El amor adulto exige responsabilidad incluso sobre las zonas grises. Si una persona sabe que su conducta alimenta una esperanza en alguien y una herida en otra, no puede fingir inocencia solo porque todavía no hay una escena definitiva de culpa. La ambigüedad también puede ser una elección. Y Ali enfrenta la madurez más silenciosa, reconocer cuando una situación que parecía emocionante se está convirtiendo en una herida ajena. Para ella el dilema no es únicamente romántico, es ético. Puede seguir disfrutando la tensión de Kunal cuando sabe lo que significa para Diya. Puede decir que no hizo nada malo si aceptó participar en una prueba que comenzó desde la inseguridad de su amiga. ¿Puede seguir llamándose libre si esa libertad depende de ignorar el dolor de alguien que confiaba en ella? Este es el punto donde Cóctel 2 deja de ser solo entretenimiento romántico y se acerca a una explicación de relaciones modernas. La película entiende que hoy muchas historias de amor no se rompen por falta de opciones, sino por exceso de opciones imaginadas. El mundo actual alimenta constantemente la idea de que siempre puede haber alguien más, una vida más emocionante, una versión más nueva de nosotros mismos esperando en otra conversación, otro viaje, otra mirada. Y frente a eso el compromiso puede parecer una pérdida. Pero el compromiso no debería ser una cárcel. El compromiso, cuando es sano, es una elección consciente de profundidad sobre novedad. Esa es la diferencia que Kunal debe aprender. La novedad emociona porque todavía no exige demasiado. La profundidad pesa porque ya conoce nuestras partes menos atractivas. Pero también por eso vale más. Diya no es solo una opción vieja frente a una opción nueva, es una historia. Ali no es solo una amenaza, es una posibilidad. Y Kunal tiene que entender si está buscando amor o simplemente una versión de sí mismo que no tenga que rendir cuentas. Diya también debe aprender que la profundidad no puede protegerse con control. Si una relación solo sobrevive porque vigilo, manipulo o pruebo, entonces lo que tengo no es confianza, sino miedo administrado. Y el miedo administrado puede durar mucho tiempo, pero no da paz. Puede mantener a dos personas juntas, pero no las vuelve íntimas.
Puede evitar una ruptura visible, pero crea una distancia que tarde o temprano aparece. La película insiste, aunque sea bajo el brillo de su género, en que el amor no se puede asegurar desde la vigilancia. Se asegura desde la presencia, desde la honestidad, desde la capacidad de escuchar algo incómodo sin convertirlo inmediatamente en guerra. Ese es el contraste entre la versión joven del universo Cocktail y esta nueva versión. En la primera memoria de la marca, el dolor estaba conectado con descubrir quién eres y qué tipo de amor puedes soportar. En esta segunda vuelta, el dolor está conectado con aceptar que ser adulto no significa haber aprendido a amar mejor. A veces solo significa tener más años de historia antes de cometer errores parecidos. Esa idea vuelve a Cocktail 2 más amarga y más reconocible, porque Kunal, Diya y Ali no son adolescentes descubriendo el deseo por primera vez. Son personas que deberían saber que cada decisión emocional trae consecuencias, y aún así fallan. Esa es la parte humana. La madurez no llega automáticamente con la edad, con la relación larga, con la independencia o con la experiencia. La madurez llega cuando una persona decide dejar de justificarse. Y los tres tienen justificaciones. Diya puede decir, solo quería saber la verdad. Kunal puede decir, solo me dejé llevar un poco. Ali puede decir, yo no empecé esto. Pero una buena historia romántica no se conforma con las justificaciones, las atraviesa. Pregunta qué hay debajo. Debajo de Diya hay miedo. Debajo de Kunal hay ego. Debajo de Ali hay deseo de libertad. Y debajo de los tres hay una necesidad común, ser vistos de una manera que los haga sentir importantes. Esa necesidad es lo que los une y los destruye. Diya quiere ser vista como suficiente. Kunal quiere ser visto como deseable. Ali quiere ser vista como algo más que una amenaza o una herramienta. Nadie quiere sentirse reemplazable. Nadie quiere sentirse usado. Nadie quiere admitir que su lugar en la vida de otra persona puede ser menos firme de lo que parecía. Por eso el conflicto duele, porque no se trata únicamente de amor romántico, se trata de identidad. Cuando alguien amenaza tu relación, también amenaza la historia que te contabas sobre ti mismo. Diya se contaba que tenía un amor sólido. Kunal se contaba que podía ser bueno sin renunciar al placer de sentirse deseado. Ali se contaba que podía entrar y salir de una situación sin quedar marcada por ella. La película rompe esas tres narrativas. Y cuando una narrativa personal se rompe, la persona queda frente a algo mucho más incómodo que la culpa. Queda frente a la verdad. La verdad de Diya es que no confiaba. La verdad de Kunal es que quizá disfrutó la grieta. La verdad de Ali es que su libertad no la protegió de la responsabilidad. Ese es el momento donde Cocktail 2 encuentra su tema más adulto. El amor no se define solo por a quién eliges cuando todo es fácil. Se define por lo que haces cuando aparece la posibilidad de herir a alguien y todavía puedes detenerte. Porque todos los personajes tienen un punto de no retorno. Tal vez no sea una escena enorme, tal vez no sea un grito, una confesión o una ruptura definitiva. Puede ser una decisión interna. Un momento en que cada uno sabe que ya entiende demasiado para fingir inocencia. Desde ese momento continuar igual ya no es error, es elección. Y esa es la parte más dura de crecer. Descubrir que muchas veces no somos arrastrados por el caos, lo seguimos alimentando. La quinta parte de esta historia nos deja ante esa conciencia. El cóctel ya está mezclado, el brillo ya no engaña igual, la música ya no suena solo a diversión. La amistad ya no se siente completamente segura, la relación ya no puede volver a fingir que nada ocurrió, y el deseo, que al principio parecía una chispa, ahora se revela como fuego. La pregunta final ya no es quién gana. En una historia así, ganar puede ser otra forma de perder. La pregunta verdadera es quién será capaz de salir de la mentira con menos daño, quién aceptará su parte de culpa, quién entenderá que amar no es poseer, que desear no es justificar, que ser libre no es ignorar, y que probar la lealtad de alguien puede destruir exactamente aquello que querías proteger. Porque al final Cocktail 2 no habla de una bebida dulce. Habla de la resaca que llega cuando tres personas mezclan amor, miedo y deseo sin medir la fuerza de lo que estaban preparando. Al llegar al cierre de Cocktail 2, la pregunta ya no debería ser solamente quién se queda con quién. Esa es la pregunta más fácil, la más comercial, la que normalmente domina cualquier conversación sobre un triángulo romántico. Pero esta película, cuando se mira con más atención, deja una pregunta más incómoda. Después de todo lo que ocurre entre Kunal, Diya y Ali, ¿qué significa realmente quedarse? Porque quedarse no siempre es amar. A veces alguien se queda por culpa, a veces por costumbre, a veces por miedo a empezar de nuevo, a veces porque perder una relación significaría admitir que muchos años se construyeron sobre una base más frágil de lo que parecía. Y a veces alguien se va no porque haya dejado de amar, sino porque entiende que el amor ya se volvió un espacio donde todos se hacen daño. Ese es el punto donde Cocktail 2 se vuelve más interesante como experiencia de explicación. La historia puede tener glamour, canciones, viajes, química y rostros conocidos, pero su verdadera resaca emocional está en lo que deja después. La sensación de que el amor moderno no se rompe de golpe, se erosiona, se llena de pequeñas pruebas, pequeños silencios, pequeñas vanidades, pequeñas mentiras, hasta que llega un momento en que todos miran el desastre y dicen, ¿cómo llegamos hasta aquí? La respuesta es simple y dolorosa.
Llegaron paso a paso. Dilla llegó desde la inseguridad, Kunal llegó desde la ambigüedad, Ali llegó desde la libertad mal calculada. Ninguno entró al caos queriendo destruirlo todo de forma abierta, y por eso la historia se siente más humana. Las personas rara vez arruinan sus relaciones diciendo, voy a hacer daño. Normalmente lo hacen justificándose. Se dicen que solo quieren claridad, que solo están disfrutando un momento, que solo están ayudando, que solo están siendo honestas consigo mismas, pero cada solo puede convertirse en una puerta. Y en Cóctel 2 todas esas puertas se abren demasiado. El final emocional de una película así no depende únicamente de una resolución romántica. Depende de si los personajes entienden el precio de sus actos. Si Kunal aprende que ser deseado no lo convierte en libre de responsabilidad. Si Dilla aprende que una relación no se salva con vigilancia. Si Ali aprende que la libertad no puede funcionar como excusa para ignorar heridas ajenas. Cuando esos aprendizajes aparecen, la película deja de ser solo una historia de tentación y se convierte en una historia sobre madurez. Y la madurez en este universo no llega como una victoria limpia, llega como pérdida de inocencia. Dilla pierde la fantasía de que puede controlar el amor. Kunal pierde la comodidad de creerse inocente en las zonas grises. Ali pierde la idea de que puede entrar en una dinámica ajena sin quedar transformada por ella. Los tres pierden algo, y esa pérdida es necesaria porque el conflicto no puede terminar con todos volviendo exactamente al punto inicial. Si nada cambia, entonces todo el dolor fue decoración. Pero si algo cambia, aunque sea doloroso, la historia deja una marca. Esa marca conecta directamente con el título. Cóctel 2 no se llama así solo por nostalgia. El título funciona porque todo en la película es mezcla. Amor mezclado con miedo. Amistad mezclada con competencia. Deseo mezclado con culpa. Belleza mezclada con manipulación. Diversión mezclada con daño. La primera película ya entendía esa fórmula, una superficie atractiva con un centro emocional amargo. La segunda intenta recuperar esa misma sensación para una generación que mira el romance con otros ojos. En 2012 el público podía mirar el universo de Cóctel como una fantasía urbana de amistad, fiesta y amor complicado. En 2026, esa misma fórmula llega a una audiencia más desconfiada. Una audiencia que pregunta por límites, consentimiento emocional, responsabilidad, manipulación y representación. Por eso Cóctel 2 no puede ser vista solo como una secuela espiritual bonita. También debe ser vista como una prueba para el propio género romántico. ¿Puede Bollywood volver al romance glamuroso sin ignorar la complejidad emocional actual? La película responde con una mezcla. Por un lado, recupera elementos que el público asocia con el entretenimiento grande. Estrellas, música, locaciones, tensión, estilo y una historia fácil de vender en una frase. Por otro lado, coloca debajo de esa superficie una situación moralmente sucia. Nadie es completamente sucia. Nadie es completamente villano. Y esa incomodidad puede ser justamente lo que hace que el público discuta. Porque Cóctel 2 no invita a una sola lectura. Para algunos, Dilla será la persona que cometió el error original al poner a prueba a Kunal. Para otros, Kunal será el verdadero problema por no entender que su ambigüedad ya era una forma de daño. Para otros, Ali será la figura que cruzó líneas que una amiga jamás debería cruzar. Y para otros, la película será más fuerte cuando no obliga a elegir un culpable único, sino cuando muestra que el daño sentimental casi siempre se reparte de manera desigual, pero nunca completamente simple. Ese debate es parte de su valor comercial y cultural. Una película romántica que no deja conversación suele desaparecer rápido. Una película romántica que hace que el público discuta sus decisiones puede mantenerse viva más allá de la taquilla. Y Cóctel 2, por su marca, por su reparto y por su conflicto, está diseñada para generar ese tipo de conversación. No solo me gustó o no me gustó, sino Dilla tenía razón, pero se equivocó. Kunal no hizo suficiente, Ali no era inocente, la prueba nunca debió existir, la relación ya estaba rota antes del viaje. Cuando una película consigue que el público hable así, significa que tocó algo reconocible. La taquilla confirma que había interés real por este regreso. Su rendimiento mundial por encima de los 120 crore hacia el segundo fin de semana muestra que el título no llegó vacío, que todavía existía curiosidad por esta marca de romance urbano y que Shahid Kapoor, Rashmika Mandanna y Kriti Sanon juntos podían convertir una historia sentimental en un evento de salas. Pero el dinero cuenta solo una parte. La otra parte está en la memoria que deja. Y aquí es donde Cóctel 2 debe medirse contra una sombra inevitable, la primera Cóctel. La película de 2012 tenía una identidad musical y emocional muy fuerte. No fue solo una historia, fue una sensación. La amistad, la libertad, el dolor de Verónica, la inocencia de Mera, la confusión de Gautam, las canciones, la moda, la energía de una juventud moderna que parecía tenerlo todo y aún así no sabía amar sin herir. Esa memoria pesa. Cualquier película que use el nombre Cóctel carga con esa expectativa. Cóctel 2 no puede ganar intentando borrar esa sombra. Solo puede ganar si demuestra que entiende por qué la sombra existe. Y lo que entiende es esto. El público no recuerda Cóctel solo porque era bonita. La recuerda porque la belleza dolía. La recuerda porque los personajes parecían vivir una fiesta mientras, por dentro, estaban perdiendo algo.
La recuerda porque el amor no se presentaba como una solución mágica, sino como una fuerza capaz de revelar egoísmo, sacrificio, deseo y soledad. En su mejor lectura, Cóctel 2 intenta hacer lo mismo desde otro momento de vida. Ya no habla tanto de descubrir quién eres por primera vez. Habla de descubrir que, incluso después de años de relación, todavía puedes no saber amar de forma madura. Habla de personas que ya deberían tener más claridad, pero siguen cayendo en juegos emocionales. Habla de la diferencia entre tener una relación y saber cuidarla. Y esa diferencia es enorme. Tener una relación puede ser rutina, etiqueta, historia compartida, fotos, viajes, planes y promesas. Cuidar una relación exige otra cosa: honestidad antes de la sospecha, límites antes del daño, conversación antes de la traición. Dilla, Kunal y Ali fallan porque llegan tarde a esas verdades. Cuando finalmente entienden lo que estaba en juego, la mezcla ya hizo efecto. Por eso el cierre de Cóctel 2 no necesita sentirse como un premio, necesita sentirse como consecuencia. Si alguien perdona, ese perdón no puede borrar lo ocurrido. Si alguien se aleja, esa distancia no puede explicarse solo como derrota. Si alguien acepta su culpa, esa culpa no debe quedar convertida en un gesto bonito sin transformación real. Una historia así funciona cuando el público siente que el final no está diseñado solo para complacer, sino para cobrar lo que la película fue acumulando. Y lo que fue acumulando es daño emocional. No un daño melodramático enorme desde el principio, sino un daño que nace de pequeñas decisiones. Dilla abre el juego. Kunal disfruta la ambigüedad. Ali entra en el espacio incorrecto. Cada paso puede parecer defendible en aislamiento, pero juntos forman una cadena. Y esa cadena es la que arrastra a los tres hacia una verdad que ninguno quería enfrentar. El amor no se destruye solo por una tercera persona. Se destruye cuando dos personas dejan suficiente espacio para que una tercera se vuelva inevitable. Esa frase resume el corazón de la película. Ali no es la causa única. Kunal no es la víctima de una trampa. Dilla no es solo la novia insegura. Todos son ingredientes. Todos alteran el sabor final. Y por eso el espectador no sale con una respuesta completamente dulce. Sale con una mezcla: frustración, empatía, juicio, nostalgia, placer visual y esa incomodidad que dejan las historias donde nadie hizo exactamente lo correcto. En términos de legado, Cocktail 2 puede ocupar un lugar curioso, no necesariamente como una película que todos acepten sin discusión, sino como una película que confirma que el romance comercial todavía tiene espacio si se presenta con escala y conversación. En una industria donde muchas veces el gran espectáculo parece dominar, esta película recuerda que tres personas en una crisis sentimental todavía pueden sostener atención si el conflicto toca nervios reales. Y los nervios aquí son claros: el miedo a ser reemplazado, el deseo de sentirse vivo, la amistad puesta en riesgo por el amor, la tentación de probar en vez de confiar, la costumbre confundida con compromiso, la libertad confundida con falta de responsabilidad. Estos temas no pertenecen solo a Kunal, Dia y Ali. Pertenecen a una generación que vive rodeada de posibilidades, pero no siempre sabe qué hacer con la profundidad. Una generación que habla mucho de elección, pero a veces olvida que elegir también significa cerrar puertas. Una generación que quiere amor seguro, pero también quiere sentirse constantemente deseada. Una generación que teme la rutina, pero no siempre entiende que la estabilidad también puede ser una forma de belleza. Cocktail 2 entra en ese debate con todos sus brillos y contradicciones. No es una historia sobre personas perfectas. Es una historia sobre personas que querían sentirse importantes y terminaron lastimando justo aquello que decían proteger. Dilla quería proteger su relación. Kunal quería proteger su imagen de hombre que no hacía nada imperdonable. Ali quería proteger su libertad, pero cuando cada uno protegió lo suyo sin mirar completamente al otro, el resultado fue caos. El cóctel se volvió demasiado fuerte. Y quizá esa es la última idea que la película deja. No todas las mezclas están hechas para salvarnos. Algunas nos muestran lo que intentábamos ocultar. Algunas nos obligan a probar el sabor real de nuestras decisiones. Algunas empiezan como una fiesta y terminan como una confesión. Kunal, Dilla y Ali no son recordables solo porque forman un triángulo. Son recordables porque cada uno representa una advertencia. Kunal advierte que la atención ajena puede convertirse en una droga para el ego. Dilla advierte que el miedo, si no se confiesa, puede transformarse en control. Ali advierte que la libertad sin cuidado puede parecer poder, pero dejar heridas que después también pesan. Y Cóctel 2, como secuela espiritual, advierte algo más grande. El romance no muere porque las historias de amor hayan dejado de importar. El romance muere cuando se cuenta sin verdad, cuando se reduce a belleza sin consecuencia, cuando convierte a los personajes en símbolos simples, cuando olvida que amar también es asumir la parte incómoda de uno mismo. Aquí, por lo menos, la película entiende que el amor moderno necesita esa incomodidad. Por eso su cierre no debería sentirse como una copa vacía, sino como el sabor que queda después. Un sabor mezclado, imperfecto, un poco dulce, un poco amargo, difícil de separar. Como las relaciones que ya no pueden volver a ser inocentes después de una prueba. Como las amistades que descubren demasiado tarde que el límite era sagrado. Como los deseos que parecían ligeros hasta que revelaron la verdad. Al final,
Cóctel 2 no trata solamente de una pareja amenazada por una amiga, ni de una amiga convertida en tentación, ni de un hombre atrapado entre dos mujeres. Trata de la fragilidad de cualquier vínculo cuando se le quita la confianza y se le añade orgullo. Trata de lo peligroso que es convertir el amor en experimento. Trata de lo caro que puede salir querer una respuesta sin atreverse a hacer una pregunta honesta. Y si la película deja una lección, no es una lección limpia ni moralista, es una advertencia sencilla. No pruebes el amor como si fuera un juego, porque tal vez descubras la verdad, pero pierdas la relación en el proceso. No confundas la novedad con destino, porque a veces lo nuevo solo brilla porque todavía no ha sido tocado por la realidad. No llames libertad a una decisión que lastima a alguien que confía en ti. Y no creas que una historia larga se mantiene viva solo porque ya duró mucho tiempo. Las relaciones no sobreviven por antigüedad, sobreviven por elección diaria, por cuidado, por honestidad y por la valentía de hablar antes de destruir. Esa es la resaca final de Cóctel 2, una película que empieza con la promesa, música y caos, pero termina recordándonos que el verdadero caos no viene de amar demasiado, viene de no saber amar con suficiente claridad. Y cuando la copa se queda vacía, cuando la fiesta termina, cuando la música baja y los personajes tienen que mirarse sin la protección del glamour, lo único que queda es la verdad. Kunal, Diya y Ali querían respuestas. Lo que encontraron fue el precio de haberlas buscado de la manera equivocada. Después del cierre emocional de Cocktail 2, todavía queda una capa importante por mirar, la diferencia entre perdonar y entender. Porque muchas historias románticas terminan cuando alguien pide perdón, cuando alguien llora, cuando alguien se marcha o cuando alguien decide quedarse. Pero en una historia como esta, el verdadero final no está solo en la decisión visible. Está en lo que cada personaje comprende después de que la emoción baja. Kunal puede decir que se equivocó, Diya puede aceptar que su prueba fue destructiva, Ali puede reconocer que su libertad no la hacía inocente, pero reconocer un error no significa automáticamente haber cambiado. A veces el perdón llega más rápido que la transformación. Y Cóctel 2, si se mira con atención, deja esa pregunta flotando. ¿Estos personajes aprendieron algo profundo o simplemente sobrevivieron al escándalo emocional? Esa pregunta importa porque la película no trata de un error aislado, trata de una forma de relacionarse. Diya no hizo una prueba porque sí. Kunal no se dejó llevar por la atención de Ali porque sí. Ali no cruzó una zona peligrosa porque sí. Cada acción viene de una necesidad antigua. Diya necesitaba seguridad. Kunal necesitaba sentirse deseado. Ali necesitaba sentirse libre y poderosa dentro de una situación donde todos la miraban como alguien capaz de cambiar el equilibrio. Por eso, si los personajes solo se disculpan, la historia queda corta. Lo importante es que entiendan de dónde nació el daño. Diya tiene que mirar hacia adentro y aceptar que la inseguridad no se cura controlando a otra persona. Esa es una lección dura, porque el control puede parecer protección. Cuando alguien siente miedo, quiere construir una situación donde nada se le escape. Quiere ver, medir, comprobar, anticipar. Pero el amor no se deja encerrar en un laboratorio. Mientras más se intenta controlar, más se debilita la confianza que se decía proteger. El aprendizaje de Diya no debería ser simplemente no vuelvas a poner pruebas. Eso sería demasiado pequeño. El aprendizaje real es, si tienes miedo, habla antes de convertir ese miedo en una trampa. Porque una relación no se rompe solo cuando alguien cruza una línea. También se rompe cuando una persona ya no cree que puede decir la verdad sin perderlo todo. Kunal, en cambio, debe entender otra cosa. La ambigüedad también puede ser una forma de traición. Mucha gente se esconde detrás de frases como no pasó nada, no fue tan grave, solo estábamos hablando, solo era una broma. Pero en una relación, el daño no siempre depende de una escena definitiva. A veces depende de una acumulación de gestos que dicen lo que la boca niega. Kunal quizá no quiere verse como culpable, y eso lo hace más real. Porque casi nadie quiere ser el villano de su propia historia. Él puede pensar que Diya exageró, que la prueba fue injusta, que Ali simplemente apareció en un momento de confusión. Pero si de verdad quiere madurar, debe admitir que disfrutó una zona que sabía peligrosa. Debe admitir que la atención de Ali tocó su ego. Debe admitir que aunque la prueba de Diya fuera incorrecta, su respuesta también reveló algo. Esa es una de las partes más incómodas de cualquier conflicto amoroso. Una persona puede equivocarse al sospechar, y aún así la sospecha puede tocar una verdad. Diya puede haber actuado mal, pero eso no convierte a Kunal automáticamente en inocente. Kunal puede haber sido manipulado por la situación, pero eso no borra lo que eligió permitir dentro de ella. Y Ali quizá tiene el aprendizaje más difícil de explicar, porque si la película la reduce a la otra, se pierde lo más interesante. Ali no es solamente una amenaza, es una persona atrapada entre el deseo, la amistad y la imagen de libertad que otros proyectan sobre ella. Pero esa complejidad no la absuelve. Su gran aprendizaje es entender que no todo lo que puedes hacer debes hacerlo. No toda puerta abierta es una invitación justa. No toda química merece ser seguida. No toda emoción nueva tiene derecho a destruir una historia ajena.
Ali representa una idea muy moderna, la libertad como identidad, pero Cóctel 2 muestra que la libertad sin conciencia puede volverse egoísta. Ser libre no significa no responder ante nadie. Ser libre significa elegir sabiendo que tus actos tienen peso. Y cuando hay una amiga de por medio, cuando hay confianza, cuando hay una relación larga en juego, la libertad necesita límites más claros. Esta parte posterior de la película permite mirar el conflicto no como un simple triángulo, sino como una cadena de irresponsabilidades emocionales. Dija fue irresponsable con su miedo. Kunal fue irresponsable con su ego. Los tres tenían una razón, los tres tenían una herida, pero la herida no elimina la responsabilidad. Ese es el punto que vuelve a Cóctel 2 más adulta de lo que parece. Por fuera puede verse como una película de glamour, romance y drama comercial. Por dentro, habla de algo que muchas personas reconocen, la dificultad de amar sin usar al otro para resolver nuestras inseguridades. Dia usa a Ali para comprobar a Kunal. Kunal usa la atención de Ali para sentirse vivo. Ali usa la situación para sentir una libertad cargada de intensidad. Nadie entra completamente vacío. Todos toman algo del otro, y cuando las relaciones se convierten en lugares donde cada uno toma lo que necesita sin cuidar lo que rompe, el daño deja de ser accidente, se vuelve sistema. Por eso una lectura fuerte de Cóctel 2 es que el amor no se pierde solo por falta de pasión. A veces se pierde por falta de ética emocional. La ética emocional es saber cuándo una broma ya duele, saber cuándo una conversación ya cruza una frontera, saber cuándo tu inseguridad está empezando a manipular, saber cuándo tu deseo está pidiendo permiso para convertirse en excusa. Saber cuándo debes detenerte antes de que alguien tenga que romperse para que tú entiendas. Kunal, Dia y Ali fallan porque entienden tarde, y esa tardanza es la tragedia. La película también deja una lectura interesante sobre la nostalgia. Muchos espectadores llegan a Cóctel 2 recordando la primera película, esperando una mezcla de música, libertad, amistad y dolor. Pero la nostalgia puede ser peligrosa porque embellece el pasado. La primera Cóctel también tenía personajes dañinos, decisiones egoístas y heridas que no se resolvían de manera perfecta. La diferencia es que el tiempo convirtió muchas de esas emociones en recuerdo estilizado. Cóctel 2 llega para recordarnos que el universo Cóctel nunca fue solo fiesta, siempre fue resaca. La fiesta es importante, sí. La música, los viajes, la ropa, el deseo, los cuerpos atractivos, las bromas y la química visual forman parte de la experiencia. Pero la esencia real está después, cuando termina la canción, cuando se apagan las luces, cuando una persona se queda sola con lo que hizo, cuando el glamour ya no puede protegerla de la culpa. Ese es el lugar donde esta continuación extra se vuelve útil. Mirar qué queda después del impacto. A Dija le queda la pregunta de si puede volver a confiar sin necesitar controlar. A Kunal le queda la pregunta de si puede amar sin buscar validación fuera. A Ali le queda la pregunta de si puede vivir libre sin convertir su libertad en una amenaza para los vínculos que la rodean. Ninguna de esas preguntas se responde en un instante, son preguntas que acompañan a los personajes más allá del final, y eso hace que la película tenga un eco más largo. Una resolución romántica puede cerrar la trama, pero una pregunta emocional mantiene viva la película dentro del espectador. La gente puede salir del cine y seguir discutiendo no solo quién actuó peor, sino qué habría hecho en esa situación. ¿Habría Dija probado a Kunal? ¿Habría Kunal detenido la cercanía con Ali? ¿Habría Ali dicho que no desde el principio? ¿Puede una relación sobrevivir después de una prueba así? ¿Puede una amistad volver a ser igual? Estas preguntas son más valiosas que una respuesta simple, porque en la vida real casi nadie recibe cierres perfectos. Las personas se quedan con versiones incompletas, con explicaciones a medias, con conversaciones que llegan tarde, con disculpas que no borran imágenes, con recuerdos que cambian de significado. Una canción que antes parecía alegre puede volverse dolorosa. Un viaje que parecía hermoso puede convertirse en el lugar donde todo empezó a romperse. Una amistad que parecía segura puede quedar marcada por una frase, una mirada o una decisión. Cóctel 2 entiende ese poder de la memoria emocional. Por eso la película puede quedarse en la conversación aunque no todos estén de acuerdo con ella. Algunos la verán como una historia glamurosa con una situación moralmente exagerada. Otros la verán como una representación incómoda de relaciones que no saben hablar. Otros se quedarán con la química del reparto, la música, los paisajes y el entretenimiento. Otros criticarán sus decisiones, sus excesos o sus personajes. Pero incluso esas críticas forman parte de su función como película comercial de relaciones, provocar una reacción. El romance que no provoca nada se olvida rápido. El romance que incomoda, aunque divida, deja marca. Y Cóctel 2 deja marca precisamente porque no ofrece personajes fáciles de defender. Defender a Dija exige aceptar que el miedo puede hacernos crueles. Defender a Kunal exige aceptar que la debilidad puede parecer inocente mientras hiere. Defender a Ali exige aceptar que la libertad también necesita responsabilidad. Atacar a cualquiera de los tres es fácil. Entenderlos sin absolverlos es más difícil. Ahí está la riqueza del relato.
Porque al final el problema nunca fue solo Ali, ni solo Kunal, ni solo Diya. El problema fue la mezcla, una relación cansada, una inseguridad no dicha, una amiga magnética, un hombre susceptible al ego, un viaje que afloja reglas, una música que embellece el riesgo, una prueba que convierte el amor en experimento. Todo junto produce una reacción que ninguno podía controlar, y esa reacción es la verdadera protagonista. Por eso, cuando pensamos en lo que queda después del final, no deberíamos pensar solo en una pareja rota o salvada. Deberíamos pensar en una lección sobre límites. Los límites no son enemigos del romance, son lo que permite que el romance no se vuelva destrucción. Decir hasta aquí puede ser un acto de amor. Decir esto me duele puede salvar más que una prueba. Decir me estoy sintiendo atraído por algo peligroso puede ser más honesto que fingir que no pasa nada. El drama de Cóctel 2 nace porque nadie dice esas frases a tiempo. Y cuando las frases llegan tarde ya no son prevención, son reparación. La reparación puede existir, pero siempre cuesta más que la honestidad temprana. Diya, Kunal y Ali aprenden eso de la forma más dolorosa. Aprenden que una relación larga no es fuerte solo por durar. Aprenden que una amistad no es sagrada si se usa como herramienta. Aprenden que una tentación no es inocente solo porque empezó como juego. Y aprenden sobre todo que el amor no se mide por la intensidad de una escena, sino por la responsabilidad que alguien acepta cuando la escena termina. Porque amar no es solo sentir, es responder. Mirando Cóctel 2 desde una distancia más amplia, su importancia no está únicamente en la historia de Kunal, Diya y Ali. Está en lo que representa para el romance comercial hindi en 2026. Durante años muchas conversaciones sobre Bollywood se han concentrado en el espectáculo. Grandes películas de acción, franquicias, estrellas masculinas en territorios más violentos, universos de género, patriotismo, thrillers, remakes y eventos de escala masiva. En medio de todo eso, una película como Cóctel 2 recuerda que el romance todavía puede ser evento si se presenta con ambición. No basta con poner a 3 personas atractivas en un triángulo, hay que vender una sensación. Hay que crear canciones, imágenes, tensión, moda, conversación y conflicto emocional reconocible. Eso fue parte del poder de Cocktail en 2012. No solo contó una historia, creó una atmósfera, y Cocktail 2 intenta demostrar que esa atmósfera todavía tiene valor en una época distinta. Pero aquí aparece el desafío. En 2026 el público ya no recibe el romance de la misma manera. Hoy se juzgan más los límites, se cuestiona más la manipulación, se mira con más dureza al deshombre que disfruta estar en el centro de 2 mujeres. Se exige que los personajes femeninos no existan solo como extremos, la estable y la libre, la novia y la tentación, la correcta y la peligrosa. Por eso Cóctel 2 camina sobre una línea difícil. Debe dar al público el placer del drama romántico clásico, pero también debe sobrevivir a una mirada moderna que detecta problemas rápidamente. Esa tensión forma parte de su identidad. La película no puede esconder que trabaja con una fórmula conocida. Una persona en una relación, una tercera presencia, una amistad amenazada, deseo, culpa y elección. Pero una fórmula no es necesariamente un defecto. En el cine comercial las fórmulas existen porque tocan emociones repetidas. La diferencia está en cómo se ejecutan. Una fórmula pobre se siente mecánica. Una fórmula viva permite que el espectador se reconozca aunque sepa hacia dónde puede ir el conflicto. Cóctel 2 funciona mejor cuando entiende que su fórmula no trata de 2 mujeres peleando por un hombre. Trata de 3 personas usando el amor para responder preguntas personales. Kunal quiere confirmar que todavía puede ser deseado. Diya quiere confirmar que todavía puede ser elegida. Ali quiere confirmar que todavía puede ser libre sin quedar definida por otros. El triángulo externo solo vuelve visibles esas necesidades internas. Por eso la película también puede leerse como una historia sobre autoestima. Diya no sufre únicamente porque Ali aparece. Sufre porque la aparición de Ali toca una inseguridad que ya estaba viva. Kunal no se desordena únicamente porque Ali es atractiva, se desordena porque su ego estaba disponible para esa validación. Ali no entra únicamente porque Diya la involucra, entra porque también hay algo en ella que responde a la emoción de ser mirada como posibilidad. Todos quieren sentirse importantes, y esa es una de las verdades más universales del romance. La gente no solo quiere amor, quiere sentirse elegida de una manera que confirme su valor. Quiere que alguien la mire y diga, no con palabras sino con actos. Entre todas las posibilidades, sigo aquí. Eso es lo que Diya no siente con suficiente fuerza. Eso es lo que Kunal busca desde otro ángulo. Eso es lo que Ali recibe de forma peligrosa. La película entonces no habla solo de infidelidad, habla de validación. Y la validación es uno de los motores más poderosos de las relaciones modernas. Con tantas opciones, tantas imágenes, tanta comparación, tanta vida editada y tanta posibilidad de conexión inmediata, muchas personas empiezan a confundir ser vistas con ser amadas. Kunal puede sentirse visto por Ali, pero ser visto por alguien nuevo no significa ser comprendido. Diya puede querer que Kunal la elija de forma evidente, pero ser elegida bajo presión no significa ser amada con libertad. Ali puede sentirse poderosa porque cambia el equilibrio, pero tener poder sobre una relación ajena no significa tener un vínculo verdadero. Esa diferencia es esencial.
Ser visto puede ser instantáneo. Ser amado requiere profundidad. La tragedia de Cóctel 2 es que los personajes confunden esas dos cosas en distintos momentos. La mirada nueva parece más fuerte que la historia antigua. La prueba parece más útil que la conversación honesta. La libertad parece más valiosa que el cuidado. Y cuando todo eso se mezcla, el romance se convierte en una batalla de egos heridos. Aquí la película también gana valor como advertencia para su público joven adulto. No predica desde arriba. No dice simplemente esto está bien o esto está mal. Muestra una situación donde todos tienen argumentos, pero los argumentos no salvan a nadie. Esa es una lección más madura. En la vida real muchas personas pueden justificar su miedo, su deseo, su confusión, su silencio. Pero una explicación no siempre repara el daño. Dilla puede explicar su inseguridad. Kunal puede explicar su ambigüedad. Ali puede explicar su libertad. Pero las explicaciones no devuelven la inocencia de lo roto. Esa es la resaca que define el universo Cocktail. No la resaca física después de una fiesta, sino la resaca emocional después de una decisión que parecía pequeña. El momento en que alguien despierta y entiende que una conversación cambió de tono, que una amistad ya no es segura, que una relación ya no puede fingir confianza, que una mirada quedó grabada como prueba aunque nadie pueda demostrar exactamente qué significaba. El cine romántico vive de esas zonas ambiguas. Si todo es claro no hay drama, pero si todo es ambiguo debe haber consecuencia. Ese es el equilibrio que Cóctel 2 intenta sostener. Permitir que el deseo sea atractivo pero no gratuito. Permitir que Dilla sea vulnerable pero no completamente inocente. Permitir que Kunal sea encantador pero no libre de culpa. Permitir que Ali sea magnética, pero no moralmente intocable. Cuando esa mezcla funciona, la película se convierte en una experiencia más rica que su premisa. Cuando falla, el público puede sentir frustración, pero incluso esa frustración nace de una conexión emocional. El espectador quiere que los personajes actúen mejor porque reconoce que podrían hacerlo. No son monstruos, son personas con suficiente conciencia para elegir distinto, y aún así eligen tarde. Ese tarde es la palabra clave. Kunal se detiene tarde. Ali entiende tarde, y en el amor llegar tarde puede ser tan destructivo como no llegar nunca. Por eso, si Cóctel 2 deja una última reflexión sobre el compromiso sería esta. Comprometerse no es renunciar a toda tentación externa como si uno dejara de ser humano. Comprometerse es saber qué hacer cuando aparece la tentación. Es tener una brújula antes de que el ego empiece a negociar. Es entender que el deseo puede aparecer, pero no tiene derecho automático a convertirse en acción. Es aceptar que amar a alguien también implica protegerlo de versiones irresponsables de uno mismo. Esa frase define a Kunal. Él no solo debía elegir entre Dilla y Ali, debía proteger a Dilla de su propia necesidad de validación. Debía proteger a Ali de una situación que podía usarla. Debía protegerse a sí mismo de convertirse en alguien que luego tendría que justificar demasiado. Al no hacerlo a tiempo, el conflicto crece. Dilla también debía proteger la relación, pero no desde la vigilancia. Debía protegerla desde la honestidad. La confianza no se fortalece creando una prueba secreta, se fortalece exponiendo una vulnerabilidad real. Decir tengo miedo de perderte puede parecer débil, pero en realidad exige más valentía que diseñar una trampa. La trampa da ilusión de poder. La confesión entrega el corazón sin garantía. Y Ali debía proteger la amistad, no porque toda responsabilidad fuera suya, sino porque la amistad exige sensibilidad ante el dolor de la otra persona. Cuando alguien cercano te abre una puerta desde su inseguridad, no siempre debes cruzarla. A veces el verdadero acto de amistad es rechazar el papel que te están ofreciendo, incluso si ese papel te hace sentir deseada, importante o libre. Esta es la dimensión más fuerte de la película. Todos tenían una oportunidad de cuidar a alguien, y todos en algún momento cuidaron más su propia necesidad. Ahí está la crítica más profunda de Cóctel 2. No critica el amor moderno por tener deseo, ni por tener opciones, ni por tener dudas. Critica la falta de responsabilidad con la que se manejan esas opciones. La película no dice que sentirse atraído por otra persona sea imposible o monstruoso. Dice que lo peligroso es no reconocer el poder de esa atracción cuando ya está afectando a alguien más. No dice que la inseguridad haga mal a una persona. Dice que la inseguridad se vuelve dañina cuando se convierte en manipulación. No dice que la libertad sea mala. Dice que la libertad sin cuidado puede convertirse en egoísmo elegante. Esa precisión importa porque evita una lectura demasiado simple. Si el público solo sale diciendo Dilla estaba mal, se pierde la mitad de la historia. Si solo sale diciendo Kunal era culpable, se pierde otra parte. Si solo sale diciendo Ali traicionó, también reduce el conflicto. La película es más interesante cuando se acepta que todos son responsables de una parte distinta del desastre. No de la misma manera, no con la misma gravedad, pero sí con suficiente peso como para que el final tenga sabor amargo. Y quizá por eso el título sigue funcionando tan bien.
Un cóctel puede ser agradable al primer sorbo y demasiado fuerte después. Puede parecer equilibrado hasta que el cuerpo siente la mezcla. Puede engañar porque su dulzura oculta la intensidad. La relación entre Kunal, Diya y Ali tiene ese mismo efecto. Al principio parece juego, atracción, belleza, diversión. Luego llega el golpe, luego llega la resaca, luego llega la pregunta de por qué nadie midió la fuerza de lo que estaba tomando. En esa metáfora está todo el legado de la película. Cocktail 2 no necesita ser perfecta para ser comentable. No necesita que todos amen a sus personajes para que sus personajes funcionen. No necesita que cada decisión sea cómoda para que la conversación exista. Su mayor utilidad como película de romance comercial es reactivar una emoción que el público conoce. La fascinación por relaciones que se ven bellas desde fuera y se sienten caóticas desde dentro. Ese tipo de historia sigue teniendo público porque habla de una contradicción humana muy fuerte. Queremos amor estable, pero queremos sentir novedad. Queremos libertad, pero queremos seguridad. Queremos confianza, pero buscamos pruebas. Queremos ser honestos, pero tememos las consecuencias de la honestidad. Queremos que nos elijan, pero a veces no sabemos elegir sin herir. Kunal, Diya y Ali son tres formas de esa contradicción. Por eso, más allá de la taquilla, de las críticas mixtas, de la comparación inevitable con la película de 2012 y del debate sobre sus personajes, Cocktail 2 deja una idea final bastante clara. El romance moderno no se destruye por falta de sentimiento. Se destruye cuando las personas sienten demasiado poco. Sienten miedo, pero no lo dicen. Sienten deseo, pero lo disfrazan. Sienten culpa, pero la justifican. Sienten dolor, pero lo convierten en estrategia. Y cuando todo eso se mezcla, el amor deja de ser refugio y se convierte en prueba. Esa es la última advertencia que puede dejar esta historia. No conviertas una relación en examen si lo que necesitas es conversación. No conviertas a una amiga en instrumento si lo que necesitas es valentía. No conviertas una mirada nueva en destino si lo que buscas es escapar de una rutina. No conviertas tu libertad en daño y luego esperes que el mundo la llame inocencia. Porque el amor puede sobrevivir a muchas cosas. Puede sobrevivir a distancia, rutina, cambios, cansancio, discusiones y miedo. Pero le cuesta sobrevivir cuando las personas que deberían cuidarlo empiezan a usarlo como campo de prueba. Y eso es lo que hace que Cocktail 2 termine dejando más que una historia de triángulo. Deja una sensación. La sensación de haber visto una mezcla hermosa y peligrosa, una copa servida con música y luz pero cargada de ingredientes que nadie midió bien. Al final la película no pide que el público elija una defensa perfecta para Kunal, Diya o Ali. Pide algo más incómodo. Pide mirar cómo cada uno de ellos se parece en algún momento a una parte de nosotros. La parte que quiere ser elegida, la parte que quiere sentirse nueva, la parte que quiere controlar, la parte que quiere libertad, la parte que teme perder, la parte que sabe que debería hablar y aún así guarda silencio. Y por eso cuando la historia termina, la copa no queda realmente vacía, queda el sabor. Un sabor dulce por la nostalgia, fuerte por el deseo, amargo por las decisiones y difícil de olvidar porque, como todo buen cóctel emocional, no se siente completo en el primer trago, se entiende después, cuando llega la resaca.